desde esta computadora. Muy bien. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a compartir pantalla. La idea de la clase de hoy está referido, vamos a proyectar la presentación, era un poco esto que decíamos al principio del paso de lo analógico a lo digital, ¿verdad? Eh, la primera de las clases que habíamos tenido en el primero, digamos, de los encuentros, estaba más bien vinculado al tema de, bueno, situarnos qué es lo que está pasando hoy en día con la comunicación. Y este paso, decíamos, hay dos tipos de comunicaciones, ¿verdad? O mejor dicho, hay tres tipos de comunicaciones que identifican los teóricos. Nosotros nos situamos dentro de las comunicaciones vinculada a lo público, en donde participan los medios de comunicación, donde van a participar estos nuevos medios de comunicación, que son principalmente las plataformas con las cuales hoy en día nos relacionamos las personas. Y hoy la idea principal era pararnos en esto que es el nombre que lleva nuestro seminario, ¿no? Que es Sociedad 4.0. Y ahí hay un subtítulo en donde hacemos como una distinción entre la vida real y esta vida mediatizada, esta vida digital, ¿no? Y qué es lo que está ocurriendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es situarnos con algunos autores para saber qué es lo que está cambiando o a qué nos referimos con este cambio en particular. Como decíamos antes de comenzar la grabación, la idea es que las clases estas sean participativas y que nos realicemos un par de preguntas y tratemos, bueno, de encontrar entre todos respuestas a estos cambios que se están dando. Aquí hay dos autores, Bauman, que es un sociólogo que falleció hace muy poquito, que habla sobre los cambios que se están en la sociedad. Va a hablar de, el título que le va a poner a este libro es Modernidad Líquida, y en esta idea en particular del cambio, ¿no? que ocurre desde el punto de vista de lo social, en donde esos lazos sólidos que ocurrían anteriormente, bueno, han sido cambiados por estos lazos líquidos, una sociedad que se transforma en líquido. Voy a utilizar esta expresión para dar a conocer los cambios que se producen. Es interesante porque desde el punto de vista de la comunicación, cualquier organización lo que pretende básicamente es tener una comunicación sólida, es decir, una comunicación fructífera, es decir, lograr tener lazos de comunicación con aquellos que son sus cercanos, con aquellos a los que quiere comunicar. Y Bauman lo que nos va a decir es que justamente existe una modernidad líquida. La gran pregunta es cómo logramos una comunicación sólida en una sociedad que finalmente es líquida. Otro de los autores, que es Berg, que escribe su libro sobre sociedad del riesgo mundial, es interesante porque en ese libro, este sociólogo también, que es un sociólogo alemán, lo que va a plantear es que estamos en una sociedad del riesgo en donde la misma sociedad, las mismas personas nos hemos puesto en riesgo. ¿Sí? Tenemos hoy en día adelantos tecnológicos que nos han puesto en riesgo. Él va a pararse en algunos adelantos en particular. Lo que va a analizar va a ser el tema de lo que es la energía nuclear, y va a tomar el caso de Chernobyl como un disparador en esta idea en donde lo tecnológico y la tecnología que ha desarrollado el hombre ha puesto al mismo hombre en riesgo, dice. Y además ha logrado cierta autonomía la tecnología, digamos, de manera general, en particular lo que él analiza. El riesgo, además, tiene un tema, porque va a utilizar la palabra riesgo y no peligro, porque bueno, todos sabemos que hay una diferencia entre peligro y riesgo. El riesgo es una medida que es subjetiva contra el peligro. El peligro es objetivo, ¿verdad? Tenemos carteles, por ejemplo, ante lo que es, por ejemplo, la alta tensión, ¿no? Bueno, hay carteles que dicen que eso es peligroso. Es decir, si yo me acerco y toco los cables, que tienen obviamente alta potencia, bueno, mi cuerpo no está preparado para eso y por lo tanto podría recibir una descarga eléctrica o, en tal caso, sufrir, digamos, algún deterioro a mi cuerpo, como puede ser, por ejemplo, quemaduras de cierto grado. El riesgo lo que tiene es que es una percepción de ese peligro. Es decir, ante ese riesgo yo tengo una percepción de, bueno, eh, cuán peligroso es para mí eso que se me enfrenta. Y entonces dice él que ahí tenemos un gran problema, porque para todos, el manejo de las tecnologías que nosotros tenemos actualmente, bueno, para algunos es muy riesgoso, para otros es medianamente riesgoso y para otros es nada riesgoso. Y este es un poco el planteo que va a hacer en ese libro. Hay otros autores que también son interesantes en este caso del análisis.
que ella lo analizan el tema desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la economía. Autores, Eric Sadin, que es un autor francés, va a analizar, digamos, los cambios tecnológicos, ya más vinculado a las tecnologías digitales, con esta idea de que el mundo sea la siliconización del mundo, dice él, por esta idea que se da obviamente en los Estados Unidos, por las empresas tecnológicas, por las nuevas lógicas que van a imponer ellos, y por lo tanto dice eso le va a dar una nueva mirada al mundo, va a cambiar la percepción que vamos a tener nosotros con respecto a la realidad. En el libro Inteligencia Artificial va a mostrar los peligros en ciernes que tiene hoy en día esta idea que las máquinas piensan, ¿no? Esta idea que las máquinas hoy en día poseen, digamos, inteligencia. Y él, sobre todo, ahí lo que va a hacer una distinción en donde él va a dejar claro que las máquinas claramente no piensan, pero sí va a hacer una distinción entre ese nivel de percepción de lo que es la realidad, ¿no? Y lo que las máquinas nos van a decir a nosotros que es la realidad. Otro de los libros tiene que ver con el capitalismo de plataformas, cómo hoy en día el capitalismo se ha incrustado en las nuevas tecnologías y cómo esas mismas plataformas hoy en día producen dinero, ¿no? Y él va a hablar sobre todo este autor, Nick, que es un autor que es canadiense, pero que reside en Inglaterra, da clases justamente el de economía, tiene doctorado además en ciencias diplomáticas. Lo que va a comentar ahí es esta idea de que las plataformas obviamente son estrictamente intermediarias hoy en día entre un usuario y alguien que va a consumir un determinado, digamos, servicio, con lo cual simplemente son nada más ni nada menos que usuarios, pero que va a tener obviamente la posibilidad no solamente de vender publicidad a través de esos enlaces, sino que a su vez va a tener la capacidad, dice este autor, de poder obviamente acrecentar la cantidad de datos que va a manejar a partir de los usuarios que se van a conectar y la posibilidad de comercializar esos datos. Por lo tanto, él habla de una dinamización dentro de la economía, ¿no? De lo que está ocurriendo en cuanto a la economía y de unas plataformas que son ni más ni menos que intermediarios, cumplen un papel estrictamente de intermediación. Y finalmente la última portada está dada a uno de los autores, que es un teólogo bastante renombrado en los últimos tiempos porque ha hablado bastante de la sociedad y uno de los últimos libros se denomina Infocracia. Eh, y ahí lo que él va a plantear es qué va a pasar con este uso de las tecnologías en lo público, desde el punto de vista de esto que todos compartimos, lo que se llama el espacio público, en el que todos accedemos, en el que se supone que todos vamos a opinar, en el que escuchamos las distintas voces y en el cual nosotros tomamos decisiones. Y sobre todo él lo plantea la digitalización y la crisis de la democracia que va a tener esto, que lo empezamos a ver en algunos o lo que lo estamos viendo en realidad en varios sistemas democráticos de lo que nosotros denominamos las democracias más avanzadas del planeta, ¿no? Lo difícil que hoy en día es sostenerse en el poder como forma de irrupción, digamos, de la digitalización, de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, estamos viendo esto que nosotros siempre hablamos de cambio, 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 desde un punto de vista sociológico, filosófico y también económico, que lo vamos a tocar seguramente más adelante. Voy a tratar de correr aquí para poder tener mayor visualización de la pantalla. Hay un libro que es muy interesante, o un autor que es muy interesante, Marshall McLuhan. Aquellos que han estudiado comunicación seguramente lo deben tener en vista. Y él tiene una frase que además es parte de la portada del libro, que es: el medio es el mensaje. Siempre los alumnos que son los más perspicaces toman en cuenta y leen la portada del libro que dice: el medio es el mensaje. De hecho, el autor se dio cuenta que había un error en el libro y dijo: no, dejen ese título, porque dice, efectivamente el medio es el que produce como un masaje, algo así como que relaja, y ese relajar hace que las cosas fluyan. Y él, Marshall McLuhan es un filósofo, es canadiense, él es un hombre reconocido dentro de las comunicaciones, que no se encuentra en ninguna escuela de comunicación en cómo se dividen las escuelas de comunicación, pero fue muy profuso a la hora de escribir y sobre todo de describir lo que estaba ocurriendo en este cambio a nivel planetario. De hecho, va a ser el que va a tener la frase esta de la aldea global, ¿no? Esta idea que la comunicación va a producir estas redes y estas redes lo que nos va a terminar haciendo es
interconectando a todo el planeta. Y él va a decir algo que es interesante, porque dice, usted está cambiando, la frase que él tiene, usted está cambiando, su familia está cambiando, su trabajo está cambiando, su educación está cambiando, su barrio, su gobierno, sus relaciones. Dice, todo está cambiando eléctricamente. Y él va a utilizar la palabra eléctricamente, porque obviamente la base de los cambios que se producen en la sociedad son básicamente con la invención de la electricidad, ¿no? La electricidad ha permitido los distintos cambios que nosotros estamos viendo, digamos, que ha permitido obviamente luego la informática, que ha permitido obviamente la electrónica y que hoy en día permiten estos avances. Aquí lo unimos a su vez, eléctricamente lo va a decir esto por esto de las señales también, en esta idea de este cambio entre lo analógico y el cambio a lo digital, ¿verdad? Que Gonzalo explicaba la clase pasada. Ahora, esto va a traer como consecuencia la primera pregunta que queríamos hacerles a ustedes. Le damos un saludo a María del Carmen. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo estás? Y la primera pregunta es este hecho de, ¿todos comprendemos este cambio? Claro, cuando nosotros estudiamos, nos enfrentamos a las nuevas tecnologías desde el punto de vista de la comunicación, todos de alguna manera nos vamos a encontrar ante esta situación de si todos estamos comprendiendo el cambio. Y fíjense en esta frase que está tomada del New York Times en el año 2010 y que va a hacer referencia a Netflix, ¿verdad? Y este es un ejecutivo, uno de los ejecutivos más importantes, una de las cadenas más importantes con respecto a lo que era la industria cultural. Y en el año 2010 el New York Times en una entrevista le habían preguntado, bueno, ¿qué iba a pasar finalmente con Netflix? Dijo, bueno, dice, especular con que Netflix va a tener una posición dominante en el mercado, que va a ser reconocido, es como decir que el ejército de Albania va a dominar el mundo, ¿no? Estamos hablando de personas que estaban en la industria cultural, estamos hablando de personas que conocen de medios de comunicación, y en ese año él decía, bueno, no va a tener ningún tipo de trascendencia en Netflix. Y hoy estamos viendo no solamente la trascendencia que tiene Netflix, sino la trascendencia que tienen las distintas plataformas, ¿verdad? Que hoy en día nosotros consumimos. Y este quiebre que tenemos en los consumos que nosotros hacemos desde el punto de vista de consumos culturales. Ahora bien, ¿de qué se trata el cambio al que nosotros hacemos alusión, al que estos filósofos, sociólogos, economistas están hablando? La primera pregunta, la segunda pregunta, era si solo hablamos de cambios de dispositivos y simplemente de cambios de dispositivos, con lo cual la idea es que ustedes abran los micrófonos y puedan contestar con total libertad qué les parece. ¿Es simplemente un cambio de dispositivo? ¿A qué me refiero con este cambio de dispositivo? Para tratar de hacer más clara la pregunta. Lo que vemos ahí es una tarjeta navideña, que todos los años, en distintos contextos, las empresas, las familias, los particulares enviaban a sus seres queridos. Teníamos una red de conocidos, que generalmente son en primera instancia nuestra familia, nuestros amigos, y le mandábamos un saludo navideño, ¿verdad? Para esto comprábamos una tarjeta o hacíamos una tarjeta y postalmente enviábamos la tarjeta. Bueno, esto después lo cambiamos. Dejó de ser utilizada la tarjeta por en el primer adelanto tecnológico, que eran los mensajes cortos, ¿verdad? De teléfono. El primer móvil nos permitía, además de hacer llamadas y de hacerlas no de un lugar fijo, sino que nos permitía, digamos, poder transitar, nos permitía hacer pequeños mensajes cortos, el SMS como se conocía. Luego cambia el soporte, y ese cambio de soporte va a ser el mail. Ya podíamos no solamente escribir algo a las personas, sino que podíamos adjuntar esa tarjeta de manera digital, lo adjuntábamos al mail y enviábamos el mensaje, ¿verdad? Entonces, bueno, claramente hasta aquí estamos hablando de un cambio de dispositivo. Luego va a venir el WhatsApp, ¿verdad? Y con el WhatsApp, con la presencia, digamos, de WhatsApp, ya la cosa va a cambiar, digamos, rotundamente. Y cuando hablo del cambio rotundo es que, bueno, primero que obviamente esta instantánea nos va a permitir, bueno, enviar una fotografía, enviar un video, un mensaje de voz, pero a su vez poder hacer videollamadas, y además se le va a sumar que es gratis, ¿verdad? El primer punto que teníamos, que era una tarjeta navideña, teníamos que comprar la tarjeta, repito, la hacíamos nosotros, pero tenemos que pagar el envío postal, ¿verdad? Es decir, que tenía un costo para nosotros. Y hoy en día operamos con una tecnología que es estrictamente gratuita, ¿no? Entonces la pregunta ¿es solo un cambio de dispositivo en donde claramente nosotros como usuarios nos vemos beneficiados, porque antes pagábamos y hoy en día no pagamos?
reitero entonces la pregunta, ¿creen ustedes que es simplemente un cambio de dispositivo y simplemente un cambio de dispositivo? ¿O es algo más lo que nos está ocurriendo en este cambio en lo que se denomina la era digital? Eh, a mí me gusta mucho McLuhan, no he leído mucho, pero he leído algo de él. Y justamente lo que plantea él es que cada vez que cambia un medio, cambia una manera de aproximarse a la realidad. Correcto. Entonces, con todo la cuestión racional, producto de la imprenta o producto de la previa alfabetización, lo electrónico hace que tengamos un acceso a la realidad de otra manera. Él lo plantea ya con la radio, creo, ¿no? Con la Así es. tele, con el cine, pero todo lo digital como en cierta manera nos hace tener otra comprensión en el cual el razonamiento lógico no es tal como tal, sino hay un razonamiento más bien holístico, ¿no? Lo que produce, qué sé yo, los hipervínculos, por decir así, ¿no? Correcto. Eh, o sea, que esa capacidad de ver el todo, de no detenerme tanto en el detalle, y que cuesta, digamos, esa comprensión y ese razonamiento lógico. Eso lo ve uno en el aula, ¿no? Cómo Ujú. cuesta el texto. Muchísimo, digamos, mucho más que estas otras cuestiones que tiene como otra manera de presentar. Él habla de la cultura del videoclip, ¿no? Que se va presentando a la vez, todo juntito, y entonces en ese presentarse hay como una percepción, uno capta la idea, percibe la idea, comunica la idea, pero no necesariamente a través de conceptos racionales en el sentido de la uso de la razón que teníamos hasta ese momento. Y yo creo que es cierto, digamos, ese cambio de percepción que tenemos frente a la realidad que nos cuesta eh, el debate de ideas, ¿no? Correcto. Va por ahí la respuesta. Es mucho más que un simple cambio de dispositivo que es dispositivo tecnológico. Y como bien dice Fabián, McLuhan va a hablar de una extensión. Dice que los dispositivos son como nuestras extensiones del cuerpo, ¿no? Él dice, bueno, efectivamente, como dice Fabián, él va a hablar de medios. Los primeros se hablaba de medios estrictamente que eran electrónicos, medios fríos, dice él, y medios calientes, ¿no? Y ese cambio que va a haber en ese punto. Pero él dice claramente de que los dispositivos son extensiones, nuestras pasan a ser extensiones de la persona humana, y por lo tanto nuestra comprensión de la realidad a partir justamente de la utilización de esos dispositivos va a cambiar. Y entonces vamos nuevamente al concepto del cambio. Tercera pregunta, que era un poco de debate que teníamos nosotros aquí, que era si los artefactos, y aquí vamos a hacer una diferencia entre artefactos y entre dispositivos, y estos artefactos, estos dispositivos, decíamos que efectivamente son como una extensión de la persona, que efectivamente nos van a hacer comprender la realidad de manera distinta, o mejor dicho, percibir de manera distinta nuestra realidad. Y por lo tanto, este autor, que es un autor norteamericano, que hace estudios vinculados a lo tecnológico a partir de las humanidades, de la ciencia, London Wiener, se va a plantear la pregunta, bueno, perfecto, es así, efectivamente tiene el dispositivo, es mucho más que un cambio de dispositivo, y se va a plantear, bueno, pero ¿tienen políticas o no? ¿Tienen características políticas los dispositivos? ¿No? Y él va a plantear esta pregunta a partir de ir en contra de una, de una teoría que está muy difundida, que se conoce como determinismo tecnológico, ¿verdad? Esta idea del determinismo tecnológico es asociar a la tecnología con la naturalidad. Es lo natural, es lo dado, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de tecnología, hablamos de progreso, hablamos de ir hacia adelante, ¿no? Hablamos de aquel país que no tiene un desarrollo tecnológico, bueno, es un país poco desarrollado, decimos nosotros. Bueno, todo esto es un concepto, es una teoría que se denomina el determinismo tecnológico y que está muy unido, dice él, a esto de lo natural, ¿verdad? Lo natural es como, bueno, la lluvia que cae de arriba para abajo, es natural, bueno, lo tecnológico es lo natural. Y es lo natural a toda sociedad y es lo que nos da esta idea de progreso. Si no tenemos el acceso,
si no manejamos estos dispositivos, bueno, obviamente, desde este punto de vista, desde el determinismo tecnológico, no existe esta posibilidad de progreso, de adelantarnos, de efectivamente, digamos, de progresar. Contra otras miradas, como es, por ejemplo, el constructivismo social de la tecnología, en donde en realidad hay una vinculación de las personas que hacemos uso de la tecnología y por lo tanto en ese uso de la tecnología hay esa idea de transacción, ¿verdad? Entre aquellos que definen, aquellos que proponen ciertos dispositivos tecnológicos y aquellos que usamos esos dispositivos tecnológicos. Pero yendo un poco más adelante va a plantear algo que es interesante, va a plantear dos ideas. Una primera idea habla él de la autonomía tecnológica, es decir, dice él que esta idea de la autonomía, la tecnología logra autonomía por parte de las personas porque hay una pérdida de control. Digamos, si nosotros no sabemos cómo funciona algo, si nosotros no sabemos cómo un determinado dispositivo fue creado, nosotros perdemos, dice, habilidades y al perder habilidades perdemos el control. Bueno, en algún punto sabemos y hacemos algo con eso, pero no sabemos muy bien ni cómo fue hecho, ni cuáles son las características que tiene. Entonces dice, la tecnología, dentro de esta idea de determinismo tecnológico, a su vez, logra autonomía. Segunda idea dentro de esta idea de tecnología de la autonomía, dice él que, bueno, si no somos capaces de manipularlo de manera correcta, bueno, menos de controlarlo. Entonces, primera idea que va a tener dentro de esta idea del determinismo tecnológico, este autor, que se va a preguntar, repito, si los dispositivos tecnológicos o los artefactos tecnológicos, en este caso, digamos, tienen capacidades políticas, va a tener esta idea de tecnología humana. Segunda idea que va a proponer él es lo que se le va a llamar esta idea de lo sonámbulo desde el punto de vista tecnológico. Porque dice él, no solamente que no sabemos finalmente cómo se producen, porque no tenemos una clara conciencia de cómo fue preparado esta tecnología, sino que a su vez, dice él, estamos ante un constante desarrollo tecnológico. Y ese constante desarrollo tecnológico nos lleva a una falta de reflexión, una falta de conciencia efectiva sobre por qué tal dispositivo se hizo, se produjo, se fabricó y se puso en el mercado. Y la segunda es, bueno, que pocas veces discutimos o juzgamos, ¿sí?, con plena conciencia qué significa ese determinado. Vamos a ver un ejemplo para tratar de entender esto. Tal vez alguno ha escuchado alguna vez de este ejemplo. De hecho, él lo va a poner dentro de uno de los papers que va a publicar. Dice que los artefactos, llega a la conclusión que los artefactos poseen propiedades políticas. Repito, hago una distinción entre artefactos, porque podemos decir que los artefactos tecnológicos pueden ser desde un puente, por ejemplo, una pala excavadora, y hablamos de dispositivos en cuanto a dispositivos que ya son dispositivos tecnológicos desde el punto de vista digital. Por eso hacemos esta distinción entre artefactos y dispositivos. Pero él claramente va a estudiar un tema que tiene que ver con un artefacto, un puente, ¿verdad? Digamos, alguien podría llegar a decir, la primera impresión que tenemos es que construimos un puente. Bueno, ¿cuál es el fin de construir un puente? Bueno, que algo pase o circule de un lugar al otro, ¿verdad? Entonces, aquel que es el constructor de puente podría llegar a decir, bueno, está bien, yo construí un puente con el fin de que de un lugar al otro se transite y no tengo más responsabilidad ética sobre la construcción del puente que esa, ¿verdad? Obviamente la responsabilidad civil de que el puente tenga la estructura correspondiente para que no se caiga y que cumpla, digamos, las normativas específicas. Por lo tanto, aquel que es el constructor dice, bueno, yo tengo una responsabilidad limitada. Si pasa por ahí, por ese puente, una ambulancia que es para llevar heridos y curar a alguien, bueno, está perfecto. Pero si pasa un tanque, que es finalmente el tanque de guerra, que pasa por arriba del puente para atacar otra ciudad, bueno, yo no tengo nada que ver. El puente fue creado con esta finalidad. Él va a ir un paso más adelante en esta discusión y va a estudiar a este señor que se llama Robert Moss, que fue uno de las personas que tuvo a cargo la construcción, sobre todo, de toda la infraestructura de Nueva York. Y él va a decir, y se va a parar en un punto en particular, porque el puente, si ustedes están viendo, que es lo que conectan los pasos elevados entre la isla, entre Manhattan y Long Island, él va a decir, tiene una particularidad ese puente cuando fue realizado. Si ustedes se fijan, efectivamente, las alturas de cotas que tiene el puente fue hecho para que pasaran vehículos y no pasaran autobuses. ¿Quién utilizaban los autos en particular? Bueno, las personas con cierta
estaban acomodados económicamente dentro de la sociedad, y por lo tanto la altura del puente, en lo que ustedes ven ahí con las dos elevaciones particular, tenía una altura particular para que pasara el auto, pero no para que pasara un transporte, que era principalmente el transporte público utilizado por los negros. ¿Cuál era el fin particular? De hecho, ustedes están viendo ahí una imagen. En esta parte se utilizaba sobre todo las piletas públicas o lo que era la utilización de lo que era el río. Bueno, lo que se aseguraban que los blancos de cierta parte de la sociedad pasaran por ahí para que pudiesen disfrutar de esto, y no todas las personas, en este caso de color. Esto que él plantea como uno de los ejemplos, nosotros lo vamos a encontrar también en los demás dispositivos tecnológicos, donde vemos que han sido creados con una finalidad política que muchas veces no la tenemos en cuenta, o que muchas veces no se pone en el debate. Recordemos que tecnología está asociada con dos palabras, tecno, ¿verdad? Y logos. Por lo tanto, cuando hablamos de tecnología estamos hablando generalmente de discursos vinculados a lo técnico, ¿no? Y hay una cantidad de discursos que tenemos nosotros generalmente en lo público desde el punto de vista tecnológico. Principalmente el discurso que domina hoy en día desde el punto de vista tecnológico es este determinismo tecnológico. La tecnología es buena, la tecnología nos ayuda, la tecnología nos da progreso, la tecnología es lo natural, ¿no? Y por lo tanto nos mejora, nos permite la comunicación, y pocas veces tenemos una reflexión sobre la tecnología. Y él va a tener esta frase que dice, no estoy hablando de Robert Moss, sino que estoy hablando de Wiener, dice, las tecnologías pueden ser utilizadas de manera que faciliten el poder, la autoridad y los privilegios de unos sobre otros. Entonces, esta pregunta que nos hacíamos si tenían política, no, los artefactos efectivamente tienen política. Y ahora vamos a ver cómo se reproduce entonces esa política. ¿Se acuerdan que nosotros le pedimos para iniciar este seminario que ustedes vean esta ficción en particular, que es de la serie Black Mirror, que es una serie que es distópica, aunque no sé si es tan distópica, porque cuando la vemos tenemos bastante cercanía con este futuro que pareciera que no llega, pero que hoy en día está presente. Aquí hay una pregunta, digamos, ¿qué cambios ustedes pudieron evidenciar dentro de esta ficción? ¿Alguien quiere comentar brevemente lo que sería la sinopsis de este capítulo? ¿En qué consiste este capítulo? No quiero intimidar a nadie. Estamos aquí en una No, diálogo, simplemente, bueno, es Sí. un hombre que uno no se entera de por qué secuestra a un empleado de una firma muy importante, lo tiene de rehén, hasta que logra que el dueño de esa firma, que es una firma que tiene un sistema de mensajería tipo WhatsApp, una cosa así, ¿no? Se comunique con él, y él ahí le confiesa a ese hombre que él, por estar tonteando con el teléfono mientras conducía su auto, choca y mata al conductor de otro vehículo. También muere su novia, el gran amor de su vida, y como el otro conductor estaba ebrio, todo el mundo le echó la culpa al otro, y él quiere confesar que está bien, él tuvo la culpa, pero quería que el otro hombre también lo supiera, por el hecho de que su red estaba hecha con fines de adicción. Bueno, como son las series de Netflix, vamos. Son para maratonear. ¿Quién se resiste a eso? Bueno, a ver, es un negocio. Exacto. Si yo tuviera acciones en Netflix, estaría chocha. Vamos a ser sinceros, es un negocio. Y bueno, y uno va viendo ahí una cosa que me llamó mucho la atención, es como, yo he visto esto que voy a decir en otros programas o películas o series, cómo se va entrelazando la realidad real de los hechos en el mundo con la realidad de lo que está pasando ahí que viene online. Entonces hay un entrecruzamiento, porque la policía empieza a saber qué está pasando adentro de ese coche a través de lo que se comunica por internet, bueno, y toda la comunicación es a través de internet, y hay un ida y vuelta permanentemente entre la vida, ese momento puntual en la vida de este hombre y su desesperación, la vida del rehén, pobres, secuestrados por error, y todo lo que está pasando, y también esa gente que está registrando todo, viendo todo como un espectáculo. Hay como que se han difuminado los límites entre la realidad real y la realidad de los medios, porque Correcto. también pareciera que si algo no ocurre en una pantalla,
no ocurre. Eso también es otro mal de esta época, ¿no? Yo me Así siento es. a comer tallarines, pero primero publico la foto de los tallarines, si no, qué gracia si me los como y nadie sabe que me los comí. Es un poco Correcto. eso también. Es la idea de qué hacemos público y qué hacemos privado, que ahora es la Exacto. otra gran pregunta que va a venir. Efectivamente, como dice María del Carmen, nosotros hemos preparado este seminario con esta idea. Si ustedes se fijan ahí en la imagen que nosotros hemos tomado, aparecen dos teléfonos. Un teléfono en el cual el dueño, que es el que interpreta, digamos, el papel, está comunicado a través de un teléfono satelital. Satelital, Y, porque es de, sí, exacto, y el otro un celular exacto, común. versus el celular común que nosotros le llamamos naturalmente celular, pero hoy en día no se le llama más celular, como bien explica Gonzalo, tiene que ver con la tecnología que se utilizaba al principio y a partir de las antenas para poder comunicar a lo que era el móvil. Pero hoy en día nosotros le llamamos el teléfono inteligente, el smartphone, ¿verdad? Le llamamos el Sí, smartphone. De hecho, en la próxima clase lo que vamos a ver es cómo eso que nosotros le llamamos el móvil pasa a ser la centralidad de la comunicación actual. Porque justamente lo que hace es un dispositivo que no va a reunir solamente un hard, sino que va a reunir a su vez un software que a su vez va a reunir a la red. Es decir, por primera vez desde el punto de vista tecnológico se da lo que se llama la triple convergencia. Y en esta convergencia tecnológica de software, de hard y de redes es donde se va a dar una convergencia también en lo comunicativo. Y esto es lo más complejo que hoy en día vivimos. Y tenemos una convergencia desde el punto de vista comunicativo. Un dato que es muy interesante, y por eso, repito, pusimos esta foto, es ¿por qué lo secuestra él? De hecho, le va a decir él, ¿por qué lo secuestra al muchacho que va atrás? ¿Se acuerdan por qué lo secuestra? porque lo ve muy bien vestido. Porque lo vemos bien vestido y dice, ya no se puede reconocer en esta época, este Exacto. cambio que estamos hablando desde lo social, dice, ya no se puede reconocer a nadie en esta época, como un pasante va a estar vestido con un traje. En realidad, en la serie explica que iban a buscar a alguien importante de la compañía al aeropuerto y Sí, por lo sí. tanto lo secuestra. En esta idea que decía María del Carmen comienza aquí un poco a evidenciarse estos cambios que se van a dar. Primero los cambios entre que esta idea entre dividir lo público y lo privado se empieza a difuminar, empieza a ser como más flexible la idea de lo público y lo privado. Quiero decir, yo antiguamente cuando tenía una cámara estrictamente analógica, bueno, nos sacábamos a nuestra casa fotografías, ¿verdad? Esa fotografía, vemos una casa, la revelábamos, y esa fotografía, una vez que, bueno, era circulada, se ponía generalmente en un álbum, ¿recuerdan? Y ese álbum era guardado en un lugar en particular. Y cada vez que venía alguien, bueno, nos juntábamos en familia, nos reuníamos y comentábamos, viste, ¿te acordás la foto de esto fue tal momento, los abuelos recordaban. Pero esa foto estaba en un lugar que era estrictamente cerrado, que era nuestra casa, pertenecía al ámbito de la intimidad. Hoy en día me saco yo una foto con el celular, lo pongo en una red social y ya no deja de ser estrictamente privado, ¿verdad? Pasa a ser público esa fotografía. Y esa fotografía además puede ser reutilizada por alguien, puede ser lo que se llama curada por alguien y puede ser nuevamente reutilizada, nuevamente puesta, en este caso, en divulgación. Este capítulo en particular, y es lo que engloba todo el seminario, nos resulta interesante primero por la tecnología que muestra, segundo por los datos que tiene la compañía. De hecho, se ve claramente en este capítulo cómo el procedimiento policial, como hacen todas las organizaciones, esto lo podemos llevar, lo estamos viendo ahí desde el punto de vista de la policía, pero lo podríamos llevar a cualquier otra organización. Vamos a ver cómo nuestras organizaciones están trabajando en esta idea de una sociedad 2.0 y cómo las compañías tecnológicas están trabajando en esta idea de la tecnología 4.0, ¿verdad? Es decir, una persona sentada en los Estados Unidos, del otro lado del océano, le estaba revelando una cantidad de información sobre la persona, que en este caso era la sospechosa, y esa misma la policía lo que hace es decir, bueno, le da orden a los agentes, vayan hasta la casa. Y ahí, bueno, entran a la casa, entrevistan a las personas, tienen una fotografía para tratar de identificar a la persona que era obviamente la que va a tomar de rehenes, tratan de reconstruir, bueno, piden datos a ver de quién era la matrícula del auto, bueno, alguien que dice que, bueno, puede ser porque uno de los vecinos comenta que estaba mal porque se le murió algún familiar. Todos esos datos que van siendo anudados de manera bastante poco consistente, vemos del otro lado como una empresa tecnológica sabe los gustos, cómo está, y sabe perfectamente que como él accede a ciertas plataformas, a ciertos software, por ejemplo, utiliza por las mañanas un software que tiene que ver con la meditación para tratar de relajarse, de no pensar, ¿verdad?
utiliza, en este caso, la geolocalización a través de una plataforma. De hecho, lo que trata de ver ahí es las plataformas comunes de pedido de auto. De hecho, él, digamos, se convierte en chofer justamente para poder tener, digamos, acceso a alguna de las personas que le pudiera dar, como decía María del Carmen, enlace directamente con el titular, digamos, de la empresa. Y algo que es interesante en este capítulo es que vemos una historia paralela de una madre que quiere acceder y comprender por qué pasó con la hija. Y que obviamente está vedado porque como no tiene los datos de usuario, no puede saber qué pasaba en la vida virtual que le diera finalmente alguna pista del por qué, ante un hecho que es lo más trágico de la vida, ¿no? Una persona que se quita la vida. Y las preguntas que surgen así, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo no me di cuenta? Y por lo tanto, encontrar alguna pista, si en esa huella digital de esa vida privada que está dada por un logueo, si realmente accediendo ahí se puede encontrar algo más, ¿verdad? Esas como dos historias que van concurriendo. Y volvemos nuevamente a lo público, a lo privado, y esta cuestión que está como difusa. Ahora fíjense que la madre quiere acceder a esa vida digital privada que tiene su hija y no puede porque está vedado por una empresa. Y la empresa tecnológica repara en que, salvo el titular de la cuenta, es la que puede ingresar. Nadie más puede llegar a ingresar. Vamos entonces a ir a otro punto. Fíjense en cómo se llama, o cómo los distintos autores van a llamar a este cambio que se va a dar. Decíamos, primer punto, los dispositivos tienen claramente esta idea de particularidades políticas, ¿no? Uno decir, bueno, si la tecnología tiene política o no, pero efectivamente alguien lo diseña, alguien lo pone en marcha, alguien lo pone en circulación por un fin determinado, y ese fin tiene que ver con un fin estrictamente político. Segunda pregunta, como bien decía McLuhan, no es simplemente un dispositivo, es mucho más que un dispositivo, porque nos va a dar esta idea, o nos va a permitir tener una percepción de la realidad totalmente distinta, ¿sí? No es solamente un cambio de un soporte, por más que sea analógico o paso digital, sino que es mucho más que ese cambio. Este cambio fue interpretado por distintos autores como revolución, transformación, disrupción. No vamos a entrar aquí en los detalles de cada uno de ellos, pero bueno, cualquiera de los términos que nosotros podamos utilizar está bien utilizado en este cambio profundo que se dio en materia tecnológica y en materia sobre todo digital. Gonzalo les preparó unos videos para que podamos saber este cambio entre lo analógico y lo digital, digamos, cuáles son las principales vertientes que tenemos. Pero básicamente todo el mundo real es todo ese mundo percibido que podemos percibir nosotros como humanos a través de los sentidos. Todo ese mundo fue digitalizado a ceros y unos. Toda la información es un tren de ceros y unos. Las computadoras obviamente no entienden más que ceros y uno a partir de una determinada, digamos, programación. Simplemente un pequeño detalle, que Barico va a hablar de la revolución digital, ¿no? Y Barico va a decir, ocurre algo que es fantástico, dice. Le hemos puesto revolución digital y dice él, la palabra revolución siempre tenía adosado esta idea de que tenía que ver con un cambio de posición, ¿no? Entre aquellos que eran los dominados y los dominantes, y siempre las revoluciones fueron forzadas, dice Barico, y a su vez de ser forzadas siempre hubo sangre. Acá dice, hubo un cambio y no se desparramó una sola gota, dice, de sangre, dice. Y sin embargo el cambio se produjo, dice. Y ese cambio es demencial, dice Barico. Bueno, vamos a entonces a adentrarnos en esta transformación y este cambio digital. Primera pregunta que quiero hacerles a todos en particular. Yo acá me puse aquí un dispositivo, y de hecho lo traté de buscar. Mi pregunta es la siguiente, todos se toman la presión, ¿verdad? Todos ya estamos en edad de tomarnos la presión para ver cómo estamos funcionando. Ahí me levantan el pulgar, dice que está muy bien. Yo acá tengo un tensiómetro, no sé si lo pueden ver ustedes, el tensiómetro natural, y cuando vamos al médico habrán visto que tiene un reloj muy grande y tiene un tensiómetro natural y nos toma generalmente la presión arterial con este dispositivo. Y aquí tenemos otro dispositivo, este es el primero que les mostré, es analógico, y este es digital, que también tiene la misma opción, ¿verdad? Solamente que esto nos muestra el numerito aquí en la presión. La pregunta para todos es, ¿qué es más preciso? ¿Esto que es analógico o esto que es digital? ¿Qué creen ustedes?
Yo tengo uno digital porque me resulta más cómodo hacerlo cada vez Sí, que me manda el médico que me haga el control. Tiene Pero que ser el analógico, exactamente. porque trabaja bien, con números con una línea continua. correcto. Esta idea que nosotros lo tenemos con claridad, de hecho, cuando el médico nos toma la presión arterial, nos va a tomar con este dispositivo que es analógico, porque él quiere saber todas las magnitudes, quiere medir cada una de las magnitudes que tiene nuestra presión. Sin embargo, cuando hacemos este mismo ejemplo y se lo hacemos a los alumnos, dice, el de mayor precisión, ¿cuál es? El digital. Y esta idea que está muy presente en nosotros hace que justamente adquiera, digamos, lo digital adquiera mayor rigor, mayor precisión, ¿no? Mayor fidelidad. Cuando en realidad lo analógico, y de hecho, repetimos, nuestro sistema sensitivo, nuestro sistema de percepción es estrictamente analógico. Medimos, tenemos sensaciones, tenemos magnitud a partir de nuestros sentidos de percepción. De hecho, la máquina lo que hace es hace una transformación de ceros y 1 y luego tiene que haber algo, un convertidor que vuelva esa señal estrictamente de ceros y 1, este sistema binario, tiene que volver a transformarlo para que sea perceptible por parte de nosotros, si no, obviamente sería imperceptible. Y además hay correcciones de errores para que ello ocurra, ¿no? Hay todo un proceso para ajustar todo a un 0 o un 1, ¿no? También. Exacto. Otro ejemplo como el que diste de Marce es el de los termómetros. El de los termómetros. Ocurre lo mismo, ¿no? Entonces decimos, bueno, más o menos si uno tiene entre 37 y medio y 38, bueno, uno tiene fiebre. Decimos, bueno, arriba de ciertas líneas tenemos fiebre. Pero cuando medíamos con el otro, sabíamos realmente con precisión porque no estamos perdiendo información. Tenemos obviamente la escala, ¿no?, de toda esa información. Entonces quedamos claro que lo digital no es mejor que lo analógico, en esta idea que siempre tenemos de, bueno, siempre lo digital es mejor que lo analógico. Y este es el símbolo que todos conocemos, ¿verdad? Si hoy encendemos nuestros smartphones, si encendemos nuestra Smart TV, si vemos obviamente los controles remotos y demás, vamos a encontrar este símbolo, ¿no? Este símbolo que se han puesto de acuerdo. ¿Saben lo que significa este símbolo, verdad? Encender y apagar. Encender y apagar, pero ¿saben lo que significa ese simbolito de encender y apagar que está ahí adentro? De hecho, si nos fijamos en nosotros en lo analógico siempre venía el botoncito rojo en los televisores, ¿recuerdan? Ahora sigue siendo rojo, pero tiene este símbolo, y de hecho los autos, esta imagen está tomada de un vehículo, ese símbolo es que es digital. Eso nos está indicando que es digital, es un símbolo que se pusieron de acuerdo el Instituto de Ingenieros y Electrónica de los Estados Unidos ya en el año 1973, y lo que indica es el 0 y el 1. El 0 y el 1 nos indica que estamos frente a un dispositivo que es estrictamente digital, es decir, que estamos frente a señales que son digitales y no que son señales analógicas. Ahora bien, veamos esta segunda intención. Como todos vamos a reconocer lo digital, vean qué pasa con esta niña. Es un pequeño video que no tiene audio. Un segundito, por favor. Miren lo que ocurre, por favor. No sé si ustedes pueden escuchar el audio, pero en un momento la niña dice papá, le dice. Y en un momento dice papá, ¿no? Porque agarra la segunda revista y con sus dedos trata de ampliar la imagen tal cual hacemos en el touch que tenemos hoy en día en nuestras pantallas, ¿no? Tanto en la tablet como en el celular, esta idea del touch, ¿no? Y la idea de lo digital, digamos, tanto del pulgar, de nuestro índice como de nuestro pulgar que lo representa ella. Cuando va a lo análogo, que la revista trata de hacer lo mismo, quiere expandir esa imagen y no puede esa imagen. Y eso nos da el argumento para hablar de la sociabilización que estamos teniendo nosotros vinculada estrictamente a este cambio tecnológico y en particular a la digitalización. Este es un autor, Michel Serres, no sé si alguno lo ha... Sí, por favor, María del Carmen. Simplemente una anécdota personal de esto. Yo vengo de la época en que las oficinas se escribía a máquina. Llegaron las computadoras
empezamos a escribir en las computadoras, hubo un corte de luz, teníamos que hacer un formulario, lo empezamos a hacer a máquina, y yo de pronto empecé y me equivoqué, me estaba faltando el cursor. Eso me pasó a mí, Sí, en el año sí. 81. De pronto era tan fácil volver atrás con el cursor, pero yo había cometido un error en el papel, y en fracción de segundo, pero empecé a mirar y me faltaba cómo volver. Ujú. Y es porque Total. nos adaptamos tan rápido a lo Nos, fácil. nos adaptamos rápidamente, porque además tiene algo que es la tecnología, lo primero que tiene, o la característica principal que tiene tanto los artefactos como los dispositivos tecnológicos, es que hacen la tarea de manera eficiente. Lo que tiene como punto principal es que es eficiente, ¿no? No solamente eficaz, sino que es eficiente. Entonces, si yo tendría que contar palabras y tengo, por ejemplo, una computadora, la computadora me lo cuenta en un tiempo mucho más rápido, en una tarea que es, por otra parte, fastidiosa, engorrosa, lo puede hacer. El tema este particular es que nos hemos acostumbrado mucho, pero además también depositamos mucho en lo tecnológico, esperábamos mucho más de lo tecnológico de lo que lo hacíamos antes. Pero es buena acotación. Cuarta pregunta que quería hacerles a ustedes. ¿Aprovechamos este cambio tecnológico? Hasta el momento vimos los cambios sociológicos, o por lo menos lo que nos plantean los sociólogos, los filósofos, los economistas, que también de este cambio obviamente que está ocurriendo. Pero la pregunta es, ¿aprovechamos el cambio tecnológico? Hemos visto como claramente, por lo menos de manera bastante rápida, esta idea de que los artefactos, los dispositivos tienen obviamente una relación, tienen una intención de por qué fueron hechos. Pero la pregunta es, ¿aprovechamos este cambio tecnológico? ¿Aprovechamos personalmente o socialmente? Personalmente, socialmente. Personalmente, digamos, particularmente, no toda la tecnología a mí me ha servido mucho para, por un lado, tarea docente, pero también para el tema de sacerdote, evangelización, poder utilizar, digamos, todas estas cuestiones para llegar al que nunca llegaba. Exacto. Y para llegar al de, a ver, en evangelización es importante el encuentro cara a cara, que es lo que convierte a la persona. Pero hay un momento previo de acercamiento que se puede hacer a través de la tecnología, a través de las redes, y también después todo el acompañamiento posterior de la conversión, todo el crecimiento que uno puede llegar a hacer. La pandemia para nosotros, para mí particularmente, significó a través de la tecnología poder estar donde no podía estar y poder Correcto. acompañar a los que no podía acompañar. Esa es una buena pregunta. Vamos a comentar una incidencia antes de comenzar la clase. Hablábamos con Fabián y nos comentaba él. Bueno, yo lo que hacía era para comenzar, recurría a distintos, a videos, a tutoriales, para ver de qué iba esto. Y esto es importante porque lo que estamos haciendo es un uso bastante acotado de lo tecnológico. Veíamos cuáles son los riesgos que tiene lo tecnológico, vamos a profundizar en eso, pero por otra parte era si nosotros estamos aprovechando este cambio tecnológico. Claramente estamos aquí, estamos reunidos, estamos hablando de estos temas, estamos interesados en estos temas, y uno de los puntos que a uno siempre le da mucho la curiosidad y le llama mucho la atención es cuando uno da estos cursos con gente más joven en la universidad. Entonces la pregunta es, ¿estamos aprovechando esto realmente? Y yo siempre le hago esta alusión a este autor, no sé si alguno lo leyó, es un filósofo, murió en el año 2019, y es muy interesante porque muere de anciano él, pero con una cabeza y una inteligencia muy interesante de comprender lo que está ocurriendo. Es un filósofo que es francés, él participa de la Academia de Ciencia de la Academia Francesa, dio clases en París, dio clases en Estados Unidos, en Stanford. Y él tiene un libro que lo publicó antes de fallecer, que le llamó Pulgarcita. Se los recomiendo, es un libro muy interesante, muy chiquito, rápido para leer. Lo que dice el título, que por ahí no se lee muy bien acá, dice: un mundo ha cambiado tanto que los jóvenes deben reinventar toda una manera de vivir juntos, instituciones, una manera de ser, de conocer, dice. ¿Y qué va a plantear este autor que es muy interesante? Pulgarcita lo puso por el pulgar. Y le puso
el título pulgarcita en femenino porque dice que las mujeres van a tener una preponderancia superior en esta era, dice él, ¿no? Y por eso le puse pulgarcita. Y tiene que ver con el pulgar. Y vamos a ver por qué por el pulgar, porque ustedes saben que en realidad los jóvenes cuando agarran el celular escriben con los pulgares, ¿verdad? No escriben con los pies. Nosotros estamos acostumbrados por el tema del teclado, pero los chicos escriben directamente con el pulgar. Y él le pone pulgarcita por esta idea de lo femenino. ¿Y qué va a decir él con respecto a esta idea? Bueno, ¿qué cabeza están teniendo? ¿Cómo están percibiendo hoy en día los jóvenes la realidad? Y cómo la tecnología los ha ayudado y cómo debería ayudarlos esta realidad. Obviamente que plantea una mirada bastante compleja de la sociedad en estos cambios, como cualquier filósofo, historiador, sociólogo de nuestra época, pero dice que él encuentra un nivel de aprovechamiento de lo tecnológico. Y va a tener el caso de este obispo, que seguramente lo deben conocer ustedes, San Denis, también llamado San Dionisio, que es el primer obispo que va a tener París, ¿no? Que va a tener Francia. Va a ser perseguido, obviamente, y junto con otros dos, va a ser el primer obispo, obviamente, de París, y junto con otros dos sacerdotes más, bueno, van a ser martirizados, van a ser decapitados, ¿no? En esta persecución a los cristianos van a ingresar a lo que era su iglesia. De hecho, en honor de él se va a construir en París la catedral lleva el nombre de él, ¿no? de este santo. Y va a ocurrir una historia aquí que va a ser bastante interesante y que él lo va a tomar, este autor francés, que le repito, no es creyente, pero él lo toma porque dice, esto es un buen ejemplo. Entran las personas que lo estaban persiguiendo, a estos cristianos, y le cortan la cabeza, lo decapitan. La historia cuenta de que él va a caminar aproximadamente unos 6 kilómetros hasta que llega con su cabeza, ¿sí? Con su cabeza, va a caminar 6 kilómetros hasta que llega hasta que se encuentra con una mujer, donde le va a comentar lo sucedido, va a entregar su cabeza y dice ahí que se desploma ¿cómo se llama? Este sacerdote. Repito, de hecho, lo que ustedes están viendo ahí son las imágenes que están puestas, digamos, están entronizados en su honor. Y él va a tomar esto para decir, esto es lo que está ocurriendo hoy en día en la sociedad. Se nos ha despegado la cabeza del cuerpo. Todo el conocimiento, dice él, está disponible. Y dice, ¿qué pasa con la humanidad? Que con todo lo que está disponible no se utiliza. Por primera vez, dice, la sociedad tiene a su disposición algo que antiguamente nosotros, lo que debíamos hacer, de hecho, los que estamos escolarizados en un tiempo determinado, teníamos que memorizar, ¿verdad? Nuestro sistema particular para poder rendir un examen era una cantidad de textos que nos daban, en una cantidad de tiempo que teníamos que estudiarlo, memorizarlo, y luego alguien venía y nos tomaba un examen, ¿verdad? Y nosotros aprobábamos o desaprobábamos. Dice este autor, hoy en día está todo disponible. Simplemente dice, con entrar a un teléfono tenemos todo el conocimiento disponible. De hecho, esto, más que un teléfono hoy en día, es una computadora, ¿verdad? En donde tenemos un acceso pleno. Entonces la pregunta, nuevamente, volvemos al mismo punto. ¿Estamos nosotros utilizando la tecnología o simplemente estamos haciendo uso de aquello que nos presentan como gratuito, que son ciertas plataformas simplemente? Hoy en día tenemos a disposición todo el conocimiento. ¿Lo estamos utilizando como tal? Por lo tanto, las personas cambiaron y las instituciones están cambiando en función de esto que se nos plantean. Quiero decir, por ejemplo, nosotros tuvimos obviamente una pandemia, nos obligó la pandemia a estar recluidos, a no tener contacto personal, y por lo tanto tuvimos que recurrir de última instancia a lo que ha sido esta idea de comunicación mediada, ¿verdad? A partir de tecnologías, tanto para lo educativo, lo laboral y demás. La pregunta fue, nos pusimos como institución a saber, bueno, pero che, a ver, ¿qué sirvió de esto? Que fue la mediatización, la comunicación esta mediatizada. ¿Qué sirve? ¿Qué es lo que nos sirve? ¿Qué mejoramos? ¿Qué retocamos? Hay como una instancia de que, bueno, se terminó todo, volvamos todos a aula, los chicos se sientan ahí, los chicos nos escuchan durante horas, pasamos una cantidad de filminas, bueno, los chicos le damos una cantidad de lectura y después se enfrentarán a un examen, ¿no? De hecho, a mí me pasa mucho en la universidad, voy preguntando datos, y entonces los chicos me miran todos con cara obviamente muy seria, le digo, saquen el celular, entren al dispositivo, les vamos a enseñar en cuáles son las bases donde tienen que buscar, pero está todo determinado, es decir, cuál es el rol que hoy en día tiene el docente,
dónde acceden los chicos. De hecho, nosotros lo que tenemos son chicos sentados en un aula, viendo hacia el frente, en una determinada disposición, tomando apuntes en el mejor de los casos, donde le damos una cantidad de contenido. El chico se va de la escuela, se sienta frente a la máquina y entra a un universo totalmente distinto, ¿verdad? De movida, la mayoría entra a lo que llamamos la realidad aumentada, ¿verdad? La posibilidad de jugar juegos, ¿no? En donde hay una disposición, hay una comunicación. De hecho, los juegos en línea permiten que uno esté comunicado, recree estrategias, tenga escenarios distintos. Entonces, la pregunta es, ¿estamos aprovechando la tecnología o no la estamos aprovechando a la tecnología? Esto que plantea él, todo este conocimiento que hoy en día lo tenemos dispuesto. Ese conocimiento que ya no está en mí, sino que está en esto que él va a tomar como alegoría la cabeza, ¿no? Sí, María del Carmen. Perdón, yo creo que sí la estamos aprovechando. Primero quiero hacer puntualizar esto. Por más que haya mucha información disponible, nosotros los seres humanos no tenemos un aparato conceptual adecuado para entenderlo todo. Por tanto, que esté, por ejemplo, mi profesión es la filosofía, de números, matemática, física y química y astronomía, puede haber lo que quieras, que yo no entiendo un pepino. Así que esté accesible, yo por más gana que le pongan, no lo puedo aprovechar porque no me da. Es así de cortito. Pero por otro lado, con una mirada un poco más profunda, claro que se aprovecha. Se aprovecha para tener a todo el mundo atontado, entretenido, no divertido, entretenido, pasivo, creyendo que él realmente elige cuando en realidad tiene opciones. Entonces, no, yo soy muy libre porque elijo qué veo esta noche en Netflix o qué partido miro en el cable o en Star Plus. Claro que se usa. A ver, la guerra de Ucrania ha sido un gran ejemplo de cómo se usa. De acuerdo a lo que yo muestro, la guerra es una u otra. Sí se usa, no la usamos nosotros, los particulares, pero los ejes de poder, los núcleos de poder, claro que la usan. Mi opinión, ¿eh? Así es, por eso hablamos de esta idea del sonambulismo tecnológico. Es decir, si yo no sé cómo está creada esa tecnología, porque no lo sé cómo está creada, si a su vez no tengo una mirada crítica sobre esa tecnología, bueno, obviamente que estoy limitado a esto que va a ser la tecnología, los algoritmos, ¿no? Esta idea que comenta María del Carmen, donde, bueno, yo en realidad no decido, en realidad lo que están decidiendo es una serie de algoritmos que me muestran algo, que me encierran dentro de una realidad y que por lo tanto yo no puedo acceder a ella. Sin embargo, es cierto esto, la idea es que esto nos lleva a este cambio que produce, que nos dice Serres, es esta idea en donde empiezan a cambiar los roles entonces. Bueno, entonces ¿cuál será el rol del docente? Bueno, tal vez no sea ese rol para el cual ha sido preparado en su momento, sino que la idea del docente es que pueda unir, que pueda dar justamente esta idea hacia dónde se va, que pueda unificar lógicas, que pueda despertar el interés, que sepa enseñarle a los chicos dónde encontrar aquella información que es importante, qué información es importante que el chico tenga y qué otra podrá conseguir cuando se enfrente, digamos, a aquello que se le está proponiendo, ¿sí? Y no, digamos, al sistema, repito, esta idea de instituciones del pasado dentro de una lógica novedosa con la idea esta de tanto de comunicación como de tecnología que tenemos hoy en día dispuesto. Claramente, como bien muestra además la serie, estamos permanentemente en estado de atención, porque las tecnologías quieren que estemos permanentemente de atención y para eso han puesto de todo, ¿no? Han puesto la lucecita, han puesto el sonido, digamos, nos interpelan permanentemente esas tecnologías La para que estemos atentos. recompensa, sobre La todo. recompensa, ¿no? La La recompensa. recompensa. Y uno está previamente en esa idea, ¿no? El like, el me gusta y esa idea en particular. Avancemos entonces. ¿Se acuerdan que en la primera de la clase habíamos hablado de esta teoría matemática de la comunicación, porque era justamente hecha por matemáticos? Es el primer dibujito que nosotros siempre aprendemos en el colegio, y decíamos nosotros que en ese cambio en particular lo que veíamos era una lógica. Cambiamos el emisor y le llamamos medios de comunicación, ¿no? Esos medios de comunicación masivos, o la industria cultural, el cine, ¿no? La industria musical, son industrias culturales, que tenían, obviamente, como habíamos dicho en esa primera clase, audiencias.
Y teníamos este concepto que es propio de lo económico, ¿no? Alguien produce algo, alguien lo distribuye y alguien lo consume. Esa era la lógica básica de los medios masivos de comunicación, medios tradicionales de comunicación, basada en una tecnología estrictamente analógica y en un modelo que decíamos nosotros de la escasez. Habían pocos medios de comunicación porque era costoso formar un medio de comunicación, era costoso adquirir la tecnología para poder transmitir y por lo tanto había un modelo de escasez. La idea de las barreras tienen que ver con lo económico, con lo financiero para poder acceder, cosa que hoy en día no ocurre. Era un modelo estrictamente de difusión, es decir, había muy pocos que difundían algo para el resto, para todos, y veíamos que era escaso porque era el contenido que había disponible, ¿no? Eran pocos los medios y lo que ponían a disposición de esos medios que nosotros podíamos consumir en un determinado momento, en un determinado tiempo. Modelo que cambia obviamente en la comunicación diametralmente porque ya no vamos a tener más medios masivos de comunicación y en esta idea que no vamos a tener más audiencia, sino que ahora vamos a tener usuarios, ¿no? Y no solamente usuarios, vamos a tener lo que hoy se conoce como el prosumidor, es decir, la persona que produce contenido, pero que a su vez consume contenido. Y el modelo va a cambiar radicalmente porque ya va a ser no un modelo de difusión de esta idea de pocos, ¿sí?, a muchos, sino que ahora vamos a ir a una idea de comunicación de cuadraturas. Y esa idea de cuadratura va a venir de la tecnología propia del Internet, de cómo fue creada la Internet. De hecho, Gonzalo le ha preparado a ustedes un video para que ustedes vean la evolución que ha tenido Internet. Cómo se previó la Internet, que era justamente una idea estrictamente militar para que no se perdiera la información, y cómo se unieron las distintas computadoras de los centros tecnológicos y de las universidades, es cómo se recrea ahora la nueva comunicación. Esta idea de que no se pierda contacto y que muchos estén comunicando, ya no solamente uno a muchos, sino que todos estén comunicando. No hay barreras, porque hoy en día lo que tenemos con esta tecnología es que podemos sacar una fotografía y además esta tecnología nos garantiza. Antes, si yo necesitaba hacer o contratar un camarógrafo, el camarógrafo debía saber cómo se opera una cámara de televisión, tiene que ir a blanco, es decir, tiene que hacer los seteos previos a poder grabar, tiene que conocer sobre el tema de la luz, si cambia la luz, cambia el seteo, digamos, de la cámara. Es decir, no es fácil operar una cámara y por lo tanto se necesita un especialista. Hoy nosotros directamente hacemos un seteo que es estrictamente manual y todas las correcciones las hace directamente el aparato. Desde un punto de vista digital, tecnológico, me hace las correcciones. Si yo, por ejemplo, quiero grabar un audio y yo acerco, ¿sí?, el aparato y por lo tanto lo que se llama saturar la señal, bueno, hay una corrección digital que va a hacer que, bueno, la señal no quede totalmente saturada. Antes necesitaba un operador, que ese operador supiese cómo manejar esas señales y si la señal era mala, finalmente, digamos, la señal de base que tenía no la podía yo reconstruir, no la podía mejorar a esa señal. Hoy en día sí se puede realizar. Entonces, dijimos entonces al principio que los dispositivos tienen, digamos que no solamente un cambio de dispositivo, es mucho más que el cambio de dispositivo. Llegamos a la conclusión que finalmente estos artefactos y estos dispositivos tienen política. Tercer punto que nosotros hemos tenido en claro, que hoy en día está a disposición toda la información. La pregunta es cómo la hacemos y si finalmente como personas y como sociedad nos apropiamos, digamos, de esa posibilidad que nos está dando la tecnología. Un punto aquí que nosotros le hemos dejado el libro para que todos lo vean. Es un libro muy antiguo, pero que es muy interesante porque es de Jesús Martín Barbero, es un comunicador, en realidad él es español, pero se vino a vivir a Colombia. Y a partir en Colombia escribe este libro. Es reconocido esta persona porque entre varios autores fundan lo que se llama la Escuela Latinoamericana de Comunicación. Y va a tener algo interesante porque él dice, bueno, dejemos de hablar de los medios. ¿Vieron esta idea que le decía? Bueno, si un medio, que eran pocos, transmiten ese poder que tenían los medios y demás. Él dice, parémonos del punto de vista de la audiencia, pero no solamente de la audiencia en cuanto a qué consume, cuáles son los gustos que tiene esa audiencia, sacándole la importancia ya a los medios de comunicación, y hablemos, dice, en realidad, de cuáles son las mediaciones que se producen. Bueno, ¿qué hace la gente con eso que le llega? Y cómo se relaciona finalmente con los medios esos masivos de comunicación. Traigo a colación este tema de mediaciones porque vamos a ver que en los nuevos medios de comunicación ya no vamos a hablar de mediaciones, sino que vamos a hablar de hipermediaciones.
en esta idea de el salto, ya no se produce más el concepto esto de la linealidad. Esto que marcaba un poco Fabián al decir, bueno, nos enfrentamos a un texto y los chicos se enfrentan a un texto y le cuesta mucho leer un texto porque justamente es lineal, ¿verdad? Tiene un comienzo, tiene un final, y hoy en día estamos nosotros socializados en esta idea del hipervínculo, vamos saltando, vamos haciendo nuestro propio camino, no tiene una linealidad. Pues bien, este autor lo que va a hablar principalmente es de esta idea de los medios de comunicación y lo que se produce en cuanto a la mediatización de lo que se entiende por esos medios de comunicación. Y él dice, bueno, salgamos de esa conceptualización de hegemonía que proponía, digamos, Gramsci, para ver en realidad cómo se da hoy en día la comunicación entre distintos jugadores importantes, como es el mercado, el Estado y la cultura. Y él, en este texto en particular, que es lo que a nosotros nos interesa en particular, dice él, no hablemos tanto del soporte como transmisor de ideología, quiero decir la radio, la televisión, como se venía estudiando, dice, hablemos en realidad del proceso de consumo que se va a tener. Y en ese proceso de consumo es donde va a estar la verdadera mediación que va a tener entre un medio y la persona que consume ese medio de comunicación. Y estas van a ser las bases teóricas que luego van a utilizar los nuevos autores para hablar de los nuevos medios de comunicación, ¿sí? Repito, salir del concepto del poder, del poder que tenían los medios masivos de comunicación para pasar al lado de la audiencia, entender cómo reconoce la audiencia esos mensajes que dan, ya no hablar tanto el medio, sino los mensajes, ¿sí? La condición que tienen esos mensajes y a partir de eso, cuál es la ideología finalmente que va a estar depositada ahí, ¿no? Él lo va a decir en el proceso de consumo. Sí, Fabián. Este autor, o esta escuela, es la que empieza a hablar de perceptor en vez de receptor, en ese Correcto. concepto, es decir, yo Así es. percibo desde mi subjetividad, desde mi Correcto. cultura, desde mi historia, y entonces ahí construyo ellos el medio. Exacto, sobre todo porque él va a analizar, por ejemplo, el caso de lo que ocurre en Estados Unidos. Bueno, cómo se da la cultura de consumo, cómo se da esa idea de libertad, cómo se da esa idea, a partir, dice él justamente, pero no solamente de un consumo personal, sino de cómo se da un consumo con el resto, ¿verdad? En lo que se llama la audiencia. Y él le va a cambiar el concepto de audiencia. Repito, es interesante, es un libro antiguo, nosotros le hemos puesto todo el libro para aquellos que lo quieran leer, porque es la base para los nuevos autores, que van a decir, bueno, pero ya no tenemos más, obviamente, medios masivos de comunicación, tenemos nuevos medios, pero es bueno el concepto de mediación y lo toman de Jesús Martín Barbero. La idea es poder avanzar un poco más rápido, por eso digamos, no detenernos en ese punto, pero siempre me gusta esta imagen de los Simpsons, ¿no? Porque aquí los Simpsons muestran esta idea de los medios masivos de comunicación y lo que está ocurriendo actualmente como comunicación digital interactiva. En el primer ejemplo vemos que, bueno, todos están mirando la televisión, ¿no? Vemos las antenitas, con lo cual podemos imaginar que es un aparato y que es una transmisión estrictamente analógica, teniendo en cuenta, digamos, las antenitas, por lo tanto, proviene, digamos, de las ondas hertzianas, la recepción, digamos, de la señal de la televisión. Toda la familia está dispuesta en un determinado horario viendo la televisión. Vemos la otra imagen, en esto que llamamos los nuevos medios masivos de comunicación, en donde ya aparecen las pantallas distintas, ¿verdad? Aparecen las 4 pantallas. Ya fíjese que no vemos las antenas, con lo cual percibimos que estamos frente a un aparato de televisión que es un aparato inteligente, lo que llamamos el Smart TV, ¿verdad? Por otra parte, vemos a Lisa, en este caso, con auriculares, conectado vía tecnología Bluetooth con su computadora, con su laptop. Vemos a la más chiquita de la familia, donde está agarrando supuestamente un celular, y vemos lo que podemos decir la otra pantalla, que es la que tiene en este caso Bar. Si ustedes se fijan, ya los más chicos de la casa no están mirando el artefacto de la televisión, ¿no? Sino que están, digamos, dentro de lo que es el consumo personal, ¿no? De cada uno de ellos en función de los consumos particulares que cada uno va a tener. Y decíamos entonces que estábamos frente a los viejos medios, radio, televisión, lo que nosotros hemos conocido, y los nuevos hipermedios, ¿sí? La idea de la hipermedialidad que vamos a estudiar la próxima clase. Características de esta comunicación digital interactiva. Primer punto, transformación digital. Ya no estamos hablando de analogía, sino que estamos hablando de digitalización. Todo se transforma en ceros y unos. Todo el aparato
de información, ¿sí? Se transforman en datos y esos datos son ceros y unos. Segundo, la configuración de reticularidad. Repito, este concepto de reticularidad proviene de la propia tecnología de la Internet, cómo fue creada la Internet, ¿no? Y por lo tanto hay una configuración de muchos a muchos. Nosotros podemos comunicarnos con otros y ya no es una idea de difusión, donde unos pocos comunican a otros. Las estructuras son estructuras textuales no secuenciales, lo que llamamos el hipertexto, esa idea que podemos navegar, ¿verdad? Podemos saltar de página en página, podemos ver cosas distintas y podemos técnicamente, entre comillas, armar nuestro propio camino. Hay una convergencia tanto de lenguaje como de medio, lo que va a hacer esta idea de la multimedialidad, que ya existía obviamente, ¿no? Pero que ahora se va a renovar en esta idea de comunicación digital interactiva. Y finalmente, lo más importante es que en los medios, masivos de comunicación teníamos una pasividad por parte de la audiencia, ¿verdad? La audiencia únicamente estaba sentada y podía consumir aquello que se le presentaba, digo, la radio y la televisión. Aquí lo que tenemos claramente es la interactividad, tenemos una participación activa de los usuarios. Y fíjense que ya no hablamos más de audiencia, sino que hablamos de usuarios. ¿Por qué de usuarios? Porque son identificados, nuestros datos son identificados. Cada uno de nosotros somos un usuario, por lo tanto nos identifican. En el otro caso éramos la masividad, la masa, que no éramos, o la audiencia que no podíamos ser claramente, digamos, identificados. Una definición muy simple, que me parece que es importante, que es la de tecnologías de la información. Esta es la que yo les propongo, que es, le llamamos tecnologías de la información y comunicación a todos los dispositivos, no solamente el hardware, sino también el software, es decir, ambas cosas, hardware y software, que permiten todo esto que se produce aquí, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes dispositivos de información que cuenten con protocolos comunes. Y esto es importante. Si no puede hacer algo, uno de mis dispositivos, no me interesa ese dispositivo. Es decir, hoy quiero que mi máquina fotográfica, que es digital, quiero que me permita editar, que me permita intercambiar, que me permita transmitir este dato, ¿sí? A través de Bluetooth para enviarlo a alguien, que me lo permita obviamente reproducir, almacenar. Si no cumple alguna de estas tareas, hoy en día no me interesa ese dispositivo. Por lo tanto, todos los dispositivos se crean bajo esta misma lógica. Tienen, como les decíamos, la disposición de transmitir datos y tienen que tener protocolos comunes, porque obviamente si no, cada uno de los dispositivos no se podrían entender unos con otros, ¿verdad? Lo mismo que ocurre en Internet, digamos. Si no hay un protocolo común en Internet, sería imposible la Internet, o por lo menos, digamos, las web que transiten por la Internet. Incluyen además, como bien dice ahí, integra medios informáticos, telecomunicaciones, redes, y va a permitir esta idea de la comunicación, que no es unidireccional, sino que es multidireccional, esta idea de muchos a muchos, como decíamos anteriormente. Bien, preguntas nuevamente para ustedes. ¿Hay ruptura entonces entre lo público y lo privado? Y hay dos preguntas aquí, y con esto vamos a ir redondeando la clase de hoy. ¿Las redes sociales que utilizamos son nuestras? Sí, son de nuestra propiedad. Yo tengo mi canal de YouTube, yo tengo mi Twitter, yo tengo mi Facebook, yo tengo mi. ¿Son públicas o privadas las comunicaciones que nosotros vamos a transitar por esas redes sociales? ¿No? Recuerden que las redes, nosotros tenemos redes naturales. De hecho, hay un libro muy interesante que explica las redes naturales, por el cual, digamos, los tecnólogos tomaron esas redes naturales para poder, digamos, programar las redes sociales tal cual nosotros las conocemos. Y la última pregunta es, quedaron si son públicas o privadas. La idea es que todo lo que yo publique, digamos, siempre va a estar a disposición o no. Esa es la pregunta número 7, que doy mal la científica. Entonces, primera pregunta, ¿las redes sociales que utilizamos son nuestras? La segunda, ¿son públicas o privadas? Y la tercera, todo lo que yo puse siempre queda en el ciberespacio. Tengo la posibilidad de decir, bueno, esto no lo quiero. Bueno, lo mostré en un momento, pero ahora no lo quiero mostrar más. ¿Qué opinan ustedes? En primer lugar, las redes no son nuestras. Nos las prestan mientras ellos quieren que las usemos. Okay. Ni siquiera, qué sé yo tengo una página que trabajé bastante para tener de Facebook, que tiene 10.000 me gusta, digo 10.000 seguidores, no sé, ya ni me acuerdo cómo se usa en Facebook, ¿no? Para la página. Y sin embargo, uno publica algo y le llega a 500 personas y Facebook me dice, si querés que le llegue a más, pagame. O sea que yo soy el dueño de tus seguidores. Yo soy el dueño de lo que vos publicás y yo soy el dueño incluso de
sacarte de ahí si no me gusta lo que estás publicando. O sea, en ese sentido, las redes uno la usa con la conciencia de que no le pertenece. Entendiendo las redes, Instagram, Facebook, YouTube. Después está el tema de mensajería, que bueno, uno puede dominar más, o el correo electrónico que puede dominar más, porque uno tiene manera de llegar, digamos, ¿no? Pero redes como redes es una ilusión de Bien. pertenencia. Después te hago un paréntesis respecto al correo electrónico. Vamos a ver qué Yo dice María del Carmen. coincido, no son nuestras. No Nos son las nuestras. dejan usar, nos las alquilan, las cambian por nuestro tiempo, para que consumamos la publicidad que ellos han vendido. O sea, obviamente, todo es negocio, todo cierra. Alguien está ganando plata con esto que teóricamente es gratuito. Alguien gana. María del Carmen, ¿únicamente publicidad o algo más venden nuestro? No, en publicidad yo entiendo, publicidad es la venta que se hace legítima. Después nuestros datos. Bien. Todos nosotros somos productos. Bien. Nos venden como productos, como base de datos. En base a mis consumos se hará la publicidad que me manden a mí. Bueno, ya sabemos cómo es eso. Pero en cuanto a si son públicas y privadas, yo creo que hay una parte de las redes que es pública, porque si yo quiero poner una foto mía en un cumpleaños, pues la pongo, y si no quiero, no la pongo. Pero hay otra parte que no es privada, porque no depende de mí, que es a todo eso que nosotros decimos cuando nos bajamos cualquier aplicación, toda esa letra chica que uno dice aceptar, aceptar, aceptar. Anda a saber lo que aceptaste, nadie lee. Bueno, que el dispositivo tenga acceso a tus fotos, que tenga acceso a tus redes, que tenga acceso a tus datos. Bueno, toda esa información que a otros les hará ganar dinero, es un producto. Yo me transformo en un producto, y hay una parte que no es privado, no puede ser privada porque ni siquiera me piden permiso le puedo contar a tal que vos decís, no. Y otra cosa que quiero decir también es que en las redes existe censura también. Por tanto, tampoco son tan libres y tan de todo el mundo. Hay una censura fuerte. Carlos, ¿querías decir algo? Sí, hola, ¿cómo están? Comparto las ideas y, a ver, es cierto, es muy interesante esto porque hay como una máscara, hablando por ahí, así traduciendo una máscara de lo público, pero en realidad el trasfondo es privado. Las grandes redes sociales son grandes empresas y por lo tanto, digamos, las empresas lucran, es, digamos, el fundamento de una empresa privada. Tenemos esa pseudo sensación de que, bueno, tenemos Facebook, que estamos publicando, tenemos Twitter, tenemos Instagram, pero por detrás hay, como dicen, un negocio, el manejo de nuestros datos, e inclusive, no solamente estas redes sociales, sino también los servicios de mensajería. Por ahí he tenido discusiones no discusiones o charlas, mejor dicho, con colegas o con gente conocida, de que, bueno, el tema del WhatsApp, que el WhatsApp se ha popularizado como un servicio de mensajería. Sí. Pero, a ver, yo por ahí quería lo que dice, no, tenés que tener WhatsApp estás en la escuela o en el instituto y tenés que entrar en el grupo de WhatsApp. Y le digo, y por ahí en un momento, era como me había puesto rebelde, dije, no voy a usar WhatsApp. Pero dice, pero ahí llegan las notificaciones. Ah, perfecto, le digo, pero ¿y qué pasa si se cae WhatsApp? ¿Por dónde me van a venir las notificaciones? Aparte, el WhatsApp solamente me puedo comunicar con gente que tenga WhatsApp. Diferente de un correo, porque pueden haber diferentes interfaces donde yo me puedo comunicar con un correo de Gmail, con otro de Hotmail, digamos, es más abierto. Pero por ahí, ¿cómo caemos con el uso, con las costumbres a ser dependientes de una tecnología exclusiva? Por ahí veía las comparaciones de lo que era WhatsApp, lo que era Telegram, la cantidad de datos que nos pide WhatsApp para poder usarlo, diferente a Telegram. Bueno, los datos de Telegram vienen por otro lado, es otra historia.
pero por ahí hay otra que se llama Signal, que es la que fue de los creadores de WhatsApp, cuando vendieron WhatsApp a Facebook, ellos crearon otra red parecida, o servicio de mensajería, perdón, parecido que digamos, trabaja de una forma un poco más libre y no con tantos datos del usuario, o por lo menos aparenta. Tampoco, a veces por ahí hay cosas que no llegamos del todo a los simples usuarios, no digo a alguien que esté trabajando en eso. Pero es interesante por ahí ver cómo no somos libres de las tecnologías, o si aparenta una libertad, pero bueno, a ver, vuelvo al ejemplo de WhatsApp, se nos cae WhatsApp y se nos acaba el mundo, nadie se acuerda que están los mensajes comunes. Inclusive los mensajes comunes, ahí está la tecnología, creo que se llama RCS o algo así, que es muy, muy similar a WhatsApp, ya todo Android avanzado la puede usar, pero no lo usamos por desconocimiento o porque no es popular o no sé. Vamos a Yo WhatsApp. creo, además de por el desconocimiento también, porque no es solo el servicio de comunicación en sí el que ofrecen, sino es lo social. De hecho, WhatsApp no es un servicio de mensajería, sino que es una red social también. No como conocemos Facebook, pero termina siendo una red social. De hecho, han hecho algunos guiños haciéndola parecer a las redes sociales que conocemos, con el tema de los estados, que pones una foto, que los stickers, ¿no? Y distintas cuestiones que hacen más a lo social. Y ahí es donde, como decís vos, digo, se cae el WhatsApp y se cae el mundo, porque claro, es como si estuviéramos en pandemia otra vez, estamos todos encerrados y no nos vemos, porque no tenemos WhatsApp. Y el precio que se paga es ese, el de los datos. El gran precio que se paga. Después El gran encima te precio que se cobran paga. también, porque yo tengo Pero, un servicio que me está ofreciendo más espacio pagando. exacto. Y yo digo, sí, ya estoy pagando. Esto igual es una opinión, ¿eh? No quiero pagar más, ya estoy pagando un montón. Comparto, a mí me pasa con el Gmail, no sé por qué se me llenó de datos, bueno, y empecé a pagar una suscripción, resulta que ahora se llenaron los Perdón, datos. no estoy en contra de quien lo pague, por las dudas. No, pero por ahí a veces es como que caes, bueno, no, pero si querés más espacio tenés que pagar más y caes en esa trampa también, trampa o bueno, en fin, es el negocio de estas empresas, ¿no es cierto? Carlos, había una canción de un grupo de rock que ahora no recuerdo, de Pipo Cipollati, que decía, el primero te lo regalan, el segundo te lo venden. No sé si ustedes se acuerdan. Y ojo con el mail, que quería hacer un paréntesis. El mail, seguramente usan algún mail de alguna de estas empresas que tienen redes sociales también. Con lo cual, ojo que tampoco es una libertad absoluta. El correo, de hecho, se van a poner a escribir y les va ya a ofrecer frases que ustedes ya escribieron en otro momento o por búsquedas que hicieron. Entonces, tampoco es un servicio de correo, es como que ningún servicio, y ahí va la convergencia que hablaba Marce, convergencia de hardware, de software y de software con software, porque está convergiendo todo. Y hay otro tema también, ojo, que no solo nosotros como usuarios, sino aunque no estemos logueados en ningún lado, la huella que dejamos, hay un estudio, después si puedo, capaz que lo puedo llegar a encontrar, porque desde hace un tiempo, que sin loguearnos en ningún lugar, o sea, en ningún servicio que diga que soy Gonzalo Ruiz de Angeli, @gmail, por ejemplo, la huella que dejamos hace que nos puedan identificar entre 3 personas aproximadamente. O sea, dice, bueno, si no es Gonzalo, es Matías o es Ruiz de Angeli. Más o menos así, digo, de tanta información que hay, de la huella que dejamos, el comportamiento nuestro, desde dónde nos conectamos. Hay un montón de datos que no son específicamente nuestro como usuarios. Así que imagínense después todo lo que brindamos, ¿no? Pero desde el punto en que para habilitar un teléfono tenés que tener una cuenta de Gmail, ya está todo dicho. Y una cuenta de Gmail para un teléfono que te está ofreciendo gratuitamente todo un sistema operativo y un montón de servicios para que puedas mandar mensajes, para que hagas Exacto, videollamadas y demás. ¿A exacto. cambio de qué? Bueno, a cambio de... De todos tus datos, de tu vida, sí.
Vamos Sí. a esto que además las empresas estas no tienen localía, es decir, que no están sujetas a, obviamente, a lo que es la legislación de cada uno de los países, ¿no? Porque no residen en ese país, por lo tanto, los datos que nos estamos aportando no tienen la protección, digamos, de las legislaciones de cada uno de nuestros países. De hecho, vamos a ver entonces un caso entre la ruptura de lo público y lo privado. Decíamos, tenemos algo que es subterráneo. Estos datos, la aportación de los datos, que son obviamente datos masivos, lo que se conoce como la Big Data, en esta idea que nos puede identificar. Pero vamos al otro punto, que es la idea de esta idea que muchas veces los jóvenes tienen en las redes sociales, que primero que son nuestras, segundo de que no, son privadas, porque yo me comunico con mi grupo de gente, con mis amigos, con las personas que yo tengo de contacto. Vamos a ver el caso este en particular, alguno lo habrá conocido, el caso de Pablo Matera, el jugador de rugby de la República Argentina. Él llegó a jugar juega obviamente en Francia, pero juega en el seleccionado argentino, en los Pumas. Él, cuando era más joven, publica estos tweets, ¿no? Si ustedes se fijan, son del año 2012, bastante antiguos son los tweets, pero obviamente hace una cantidad de alusiones vinculadas a lo que, bueno, él conocía que era una serie de chistes entre sus amigos, entre lo que era su red social, básicamente de una manera privada, ¿no? Por fin me voy de este país lleno de negros, ¿no? Esto era cuando estaba emigrando, digamos, de la República Argentina. Bueno, los tweets que ustedes pueden leer, digamos, ahí en esa cuestión. Que obviamente, cuando se hace una figura pública de los Pumas, bueno, comienzan a salir a la luz estos tweets, ¿no? Obviamente que no estaban borrados, sino que estaban dentro de la nube, y por lo tanto se comienzan ¿cómo se llama?, a salir a la luz estos tweets. Él brinda una nota a lo que es el portal de Teis Sport en la República Argentina, y lo que él va a decir en ese momento, dice, bueno, un momento muy duro para él, para su familia, ¿no? En función de estos tweets, él se hace cargo de lo que escribió cuando era más joven en la red social, y él va a decir que obviamente si no se lo puede juzgar a él cuando era más joven, y que pasaron muchas cosas en el camino, y que, bueno, en la vida personal y en la vida, digamos, comunitaria, y que sobre todo pasaron muchos años, y por lo tanto, bueno, obviamente que no se lo podría juzgar por lo que escribió, en lo que él entendía que era una red propia, un lugar propio, ¿no? Era un lugar en el que él se comunicaba. Digo, más allá de que uno esté en acuerdo, en desacuerdo con la forma de pensar o lo que había hecho. Cuando era joven escribió obviamente eso, ¿qué era esa huella?, ¿no? Y esta idea que generalmente tienen los jóvenes es que, primero que es, me brindan un acceso en donde eso que me están dando es, bueno, un lugar donde, como bien decíamos hace un rato, pagamos porque vemos publicidad en algún punto, o porque tienes mis datos, y por lo tanto me dan como un alojamiento, que es para mí. La segunda instancia es que es una red social como tal, y como red social es mi red social, ¿verdad? Son mi grupo de gente, los que pensamos iguales, entonces yo puedo llegar a decir algo con respecto a otros porque me están leyendo esas personas, es decir, no tiene este carácter básicamente de lo público, y sobre todo esta posibilidad que hoy en día nos da la tecnología de rescatar esa información, ¿no? De volver, digamos, a traer esa información, obviamente a destiempo, en otros contextos y demás. Esta idea de curar contenido que decíamos nosotros al principio, retomar esos contenidos, volver a viralizarlos y hacerlos, obviamente, y volver, digamos, a rescatarlo y ponerlo nuevamente en circulación. Esta idea que nosotros, por una cuestión de característica en particular, repito, estamos en este seminario, nos interesa la tecnología, tratamos de avanzar y vemos, lo tenemos un poco más claro. Generalmente la gente más joven no lo tiene claro. Pasamos a algo mucho más grave que está ocurriendo hoy en día, digamos, plataformas sociales donde las personas se muestran sin ropa o tienen sexo y se paga por ello, y como se llama, y se abren cuentas que se pagan en dólares y demás. Toda esa información que luego va quedando, y que la persona cuando sea grande se va a ver en esa situación, ¿no? Y esto todo fuera de contexto de los padres, que los padres, digamos, no saben dónde sus hijos se están logueando, qué están haciendo en esas redes sociales, qué material está quedando en esas redes sociales, que luego puede ser rescatado, pueden ser traídos nuevamente a la luz, y esto trae un perjuicio obviamente espiritual para la persona, pero además también cuestiones que pueden rozar, digamos, las cuestiones
digamos, judiciales, ¿verdad? Porque puede haber acoso hacia los chicos y demás a partir de esta instancia. Repito, este es simplemente un ejemplo para mostrar en esto que ustedes obviamente tienen claro, cómo se pagan finalmente el acceso a las redes sociales y esta idea de que aquello que nosotros estamos publicando no es privado, sino que finalmente es público. Y quería terminar esta clase con otra pregunta nuevamente, ¿no? Si decíamos que entonces tenemos muchos medios, salimos de esta idea de los pocos para pasar a los muchos, y ahora tenemos una abundancia total, entonces, ¿no? Con las ofertas hipermediales. Repito, el tema del concepto hipermedial lo vamos a ver en la próxima clase, y vamos a ver también el concepto de esta idea de las convergencias que comentaba Gonzalo. La pregunta entonces, ¿cuál es el problema actual? ¿No? Antes había escasez, ahora tenemos abundancia. Y entonces, ¿cuál es el gran problema al que nos enfrentamos entre escasez versus abundancia en esta idea de esta nueva sociedad 4.0? ¿Cuál creen ustedes que son los problemas entonces a los que nos enfrentamos? Sí. Esto que acabas de decir me recuerda al tema de la anomia. En derecho se dice que la anomia se produce por falta de norma, sea esto por ausencia de norma o por una excesiva oferta de normas, y cuando hay demasiada legislación al respecto, se cae en anomia porque cada quien le hace caso a la ley, a la norma que quiere, digamos, y bueno, es lo mismo que si no hubiese ninguna. Si no hay un criterio moral rector detrás de esto, estamos en serios problemas, porque detrás de la pantalla, los alumnos, por ejemplo, bajan cosas de internet sin el menor espíritu crítico. Lo saqué de internet, profe. Bueno, pero hay basura en internet también. Ah, no, pues yo lo saqué de internet, entonces ya eso valida todo. Está todo bien. Todo lo que pasa en la pantalla está bien, es bueno, es objeto de imitación. Y yo pensaba hace un rato, cuando hablábamos de que nada es, hoy se lo puse en un mail a Gonzalo, que en realidad no hay nada gratuito, pensaba en el problema moral que implica la pobreza estructural, porque aquí somos un selecto grupo de personas que comimos todos los días desde la panza de nuestra madre, que también comió todos los días desde la panza de su madre, y de ahí para arriba. Entonces, gran parte de la humanidad está fuera de todo esto. Es testigo de todo esto. Gran parte de la humanidad. Es un testigo mudo, objeto de todas estas transacciones comerciales. Y también otra cosa que quería decir, está sedimentando también en esa reticularidad, que me gustó esa palabra, que las redes sociales están un poquito también, como hay un ámbito en el cual yo busco que alguien confirme lo que yo pienso, por ejemplo Twitter, yo bloqueo los que no piensan como yo y me quedo con los que piensan como yo. Ponele el color político que quieras. Entonces las personas grandes se están quedando en Facebook, que se dice que es la red de los viejos. Twitter es para la discusión política, para la cosa desagradable, para la frase filosa, para un cierto nivel intelectual. Y con Instagram es los jóvenes, TikTok, van migrando, pero hay como una excesiva oferta y el chico la percibe, sobre todo el joven, ¿no? Como que todo vale igual. No distingue mucho la realidad de la representación. Y los modelos que se nos ofrecen, bueno, ni hablemos, ¿no? Pero el tema de la pobreza estructural, del conflicto moral, que es para quienes tuvimos el acceso, respecto del pobre que ni lo tuvo ni lo tiene, y aunque sea políticamente incorrecto decirlo, tampoco lo va a tener. O sea, nosotros hablamos de los nativos digitales, de ciertas clases sociales, los nativos digitales. Yo te cuento a los alumnos que yo recibo, en terciario, son nativos digitales, pero la digitalización les pasó.
A veces uno hace esas generalizaciones, ¿viste? Ya chico joven, manejan 1 o 2 redes, los jueguitos, y manejan un repertorio de 200 palabras y respiran. Y por eso los entretienen para que no molesten. Bien, ahí vamos por ese. Sí, Fabián. Perdón, voy a dejar de proyectar, así podemos vernos todos, ¿sí? Por favor, Fabián. No, continuando, los entretienen como siempre. Pan y circo es viejo, es analógico, ahora es otra manera, pero digamos, es la misma realidad. Y a mí me venía esto cuando preguntaba, es decir, ¿qué está faltando? Sabiduría. Esa expresión que significa poder pararse y discernir. Y entonces me acordaba que en los 90 se charlaba mucho, previamente, o sea, los 90 es mi época de cura joven, se charlaba y se trabajaba mucho en lo que era la percepción crítica de los medios, cómo aprender a ver tele, cómo aprender a leer un diario, cómo aprender a escuchar radio, para descubrir qué hay detrás de lo que se está diciendo. Trabajamos mucho con una escuela de un cordobés, Pérez Gaudio. Y hasta qué punto ese no es también el gran desafío de romper con la ingenuidad que siempre hubo y que existe ahora. O sea, por eso digo esa sabiduría en cuanto a esa actitud de poder descubrir que caeremos, ¿no?, en la escuela de Frank, ¿no? Hay una industria cultural, que detrás de esto hay alguien que me está hablando, que hay toda una manipulación que a través del contenido, o sea, esa capacidad de poder percibir, ¿no?, de ser perceptor de esa cuestión. Parece que ese, por allí, es el gran desafío, podemos decir así, educativo, que no se va a ofrecer, porque no conviene, porque quien conoce no consume. No consume con la misma capacidad o es selectivo en su consumo y no tiene la masividad, ¿no? Entonces está esa primera cuestión. Sabiduría sería el resumen, digamos, de lo que digo. ¿Cómo? ¿Carlos? Por ahí, escuchando a los compañeros, coincido. Por ahí me gustaría hacer una apreciación en el tema de lo vivencial, porque ¿Sí? este año coincide que estoy trabajando los 3 niveles educativos, en primaria, en secundaria y en terciaria. Y entonces por ahí, digamos, puedo observar esa realidad, el tema por ahí lo que comentaba la compañera de los nativos digitales, y enseguida me retrotrae a situaciones que, por ejemplo, en secundaria estoy en segundo año, doy clases de educación tecnológica. Este año, justamente en este segundo año, es un comentario generalizado, el tema de los profesores, que hay gente que trabaja y muchos que no trabajan, no en el sentido educativo, ¿no es cierto?, trabajo Y este año justamente recibieron las notebooks. Entonces dijimos, interesante la propuesta, vamos a ver, porque había una situación, por ejemplo, de que algunos en clase, digamos, prestaban atención, trabajaban, y los demás estaban con su vida en el celular. Se quiso implementar de que no tengan el celular, algunas cuestiones siguieron estando con el celular, en su mundo abstraídos, y generalmente yo por ahí recorro el aula y veo, están haciendo el jueguito, unos están en TikTok, otros están en Instagram. Perfecto, llegaron las notebooks, se pensó que digamos que al tener notebook iba a ser algo nuevo, iban a poder trabajar, y medio como que la realidad varió un poco, pero por otro lado siguió siendo lo mismo, o sea, continuó siendo un celular con pantalla grande. Y por ahí aprovechar esa herramienta, que está muy interesante, que tiene un montón de aplicaciones, vienen por ahí bastante completas, y vemos que no, porque por ahí yo recorro y están, en el momento alguien está mirando un reality show,
aparte yo considero tan aburrido mirar un reality, yo le decía, ¿cómo podés mirar el, porque no, a ver, ver a 4 o 5 ahí haciendo nada, y ¿cómo podés ver el reality? Yo, no, dice, lo que pasa es que yo en mi casa no tengo wifi, aprovecho acá, digo, pero no estamos en hora de clase, lo podés estar mirando. Bueno, otro está mirando, no sé, por ahí voy, y por ahí ellos tapan enseguida, cierran las notebooks, que está mirando un capítulo de Stranger Things, por ejemplo, y los demás con los juegos. Por ahí en las mismas notebooks les viene un juego, qué sé yo, el del pingüino, y ya están con ese juego, vamos a hacer otra cosa. Y no, por ahí es como que están en ese chip. Pero bueno, más allá de todo eso, el tema de justamente, por ahí el tema de no ser usuarios de consumir, todo un consumir los juegos, consumir en este caso los reality o la novela o lo que sea, pero no por ahí de utilizar la herramienta para otra cosa. Pero bueno, también por ahí tenemos que hacernos cargo los docentes, porque creo que la mayoría de los docentes no estamos por ahí perfeccionándonos o tratando de encontrarle la vuelta a esas herramientas. Generalmente la mayoría no somos nativos digitales, o somos, pero estamos en otra sintonía, por ahí es como lo vemos, bueno, perfecto, tengo la computadora, pero para trabajar un procesador de texto, hacer una presentación, pero a ver, ¿cómo implemento eso en el aula? ¿Cómo puedo hacer que los chicos trabajen con eso? Bueno, justamente en el colegio donde estamos hay como un proyecto de tratar de trabajar con las tecnologías blandas desde los primeros años, pero bueno, seguramente es un trabajo a muy, muy largo plazo. Y en el terciario también surge eso, por ahí muchos chicos, sobre todo en los primeros años, hay un profesorado de educación primaria, un profesorado de lengua y literatura, trabajan con las redes, conocen del tema de las redes y de TikTok y de lo que sea, pero vamos a trabajar con un procesador de texto y ahí se les complica. O vamos a hacer una presentación y ahí no. Y por ahí, bueno, ya son más grandes y tienen otra cosa, pero es como que, y lo han tenido en la secundaria, porque han tenido que trabajar con esas cosas, pero sin embargo, es como que es encontrarle la vuelta o hacer el usuario crítico de las tecnologías es muy costoso. Es muy costoso, es como que requiere un esfuerzo al que no estamos por ahí o no estamos preparados como para intentar realizarlo. Por ahí lo que decía la compañera, comparo lo que decía el tema, lo dijo Internet, y es como que, bueno, antes, quizá muchos años antes, cuando eran los medios masivos, se decía, no, lo dijo la radio, y palabra santa, porque era así, o lo dijeron en la tele, y no, capaz que la tele o la radio tenían su línea editorial, todo lo que sea, pero bueno, no, lo dijo la radio, palabra santa. Bueno, y ahora estamos con el Internet, lo dijo Wikipedia, y capaz que le erró fierísimo Wikipedia, pero nosotros está, y bueno, justamente me vas a acordar un trabajo y dentro de todo, perdón Carlos, Wikipedia capaz que tiene algún proceso de revisión Sí, colaborativa. Peor claro, es, no, pero Marce subió un video y María del Carmen y Fabián le pusieron me gusta, así que si es claro, así, claro. ¿no? Pero Digo, ahí por está el ahí riesgo. falta el tema, por ahí me hace acordar a Wikipedia porque la otra vez, justamente con el primer año de profesor de lengua, veíamos el tema de los medios de comunicación. Entonces les doy un trabajo grupal, bueno, uno investigaba la radio, otro la televisión, en fin, y tenían que hacer un informe, una presentación. Cuando me presentaban el informe, claro, me empezaban dando todos los datos, pero yo veía que eran los datos de España. O sea, veía toda la historia de la televisión de España. Entonces, pues, los dejé, y le digo, perfecto, ajá, bien. ¿Y dónde lo sacaron? Entonces, bueno, ahora quiero que me busquen la historia de la televisión de Argentina. Digo, porque ustedes me pasaron la historia de la televisión, y claro, era todo, el programa tanto, pero era todo de España, digo, ni siquiera por ahí ver el tema de la fuente, a ver cómo vamos a ser críticos en eso, a ver, lo saqué de Wikipedia, a ver, pero ¿tiene que ver con nuestro país o no tiene nada que ver? A ver, cosas por ahí, relato de las vivencias, ¿no es cierto? Pero Es una lucha para que usen los buscadores académicos. sí. Una lucha. No están acostumbrados. Sin ánimo de cerrar la discusión, cuando proponía, bueno, ante esta situación, ¿cuál es el problema
principal que enfrentamos, y está un poco en lo que ustedes dijeron, decía María de Carmen, es una cuestión moral, ¿no? Y es una cuestión de, por ejemplo, nos estamos viendo nosotros lo que es el concepto de una pobreza estructural, es decir, depositar nuestra mirada en el otro, ¿no? No solamente en esta red que tenemos de 100.000 amigos, de 1 millón de amigos, como decía Roberto Carlos, sino el que tenemos más próximo, ¿no? Aquello que es nuestra comunidad mucho más próxima. Decía también Fabián algo que es interesante, la palabra comunicación tiene su raíz en lo común, digamos, comunicar es tener algo con el otro, ¿no? Entonces, en esa relación de que me interesa y tengo algo común con el otro, por eso la raíz de la palabra comparte el hecho, las otras palabras, comunidad, comunión, ¿verdad? Esto de tener la intimidad con el otro. Y decía, Fabián además decía, bueno, tiene que ver con la sabiduría, y la sabiduría efectivamente tiene que ver con comparar y discernir. Y finalmente acotaba esta idea Carlos, con respecto al tema de las herramientas. Bueno, hay herramientas, pero los chicos no podrían utilizar estas herramientas, no hay habilidades para poder utilizar estas herramientas. Y todo esto yo lo resumiría en lo mismo que por eso le hacíamos ver este capítulo de Black Mirror, que tiene que ver con el problema de nuestra época es la atención, es decir, el tiempo, parar, desconectarnos. Vivimos online y la idea es cómo hacemos el offline. Y es mucho más complejo para los chicos porque obviamente son redes preparadas justamente para esta acción de narcotizarnos. Entonces, ese es el gran inconveniente, que a su vez manejan un lenguaje, como les comentábamos anteriormente, de comunicación digital interactiva. Entonces, imagínense si nosotros promediamos un modelo que es distinto, es una comunicación a la cual nosotros estamos acostumbrados, no recibimos la atención de parte de esas personas. Sumado a esto que no tenemos el momento para parar, ¿no? No tenemos el tiempo, y por lo tanto, si no tenemos un tiempo para parar, para desconectarnos, es decir, si no logramos tiempo, todo nuestro tiempo está ocupado. Ni hablamos cuando somos adultos, que a su vez ocupamos tiempo para tener a nuestra familia, ocupamos tiempo obviamente para poder prepararnos, estudiar y demás cuestiones. Es decir, la falta del tiempo. Hoy en día el gran problema que estamos teniendo es el tiempo. Es lo mismo que va a terminar diciendo el capítulo, ¿no? Es decir, presté atención al celular cuando estaba conduciendo, y el daño que fue es que provoqué un accidente finalmente. Y él le quiere comunicar al que inventó esa red social, y él de la red social le va a contestar, no es lo que yo quería, no es para lo que estaba armado. Pero finalmente el capitalismo, es decir, los inversores, me obligaron a más, a más, a más, a más, y tenemos esto. Es decir, una de las personas que era supuestamente el dueño de la empresa, que se disculpan del hecho que había finalmente, digamos, ocurrido. Es decir, volvemos ni más ni menos que a la naturaleza humana. Por eso comenzábamos con esta revisión, digamos, de parte de los autores, y la idea es poder terminar con esta idea final, ¿no? Tiene que ver con esa idea de que cada día nos cuesta más a todos, es la atención, parar, detenernos y ver qué es lo urgente, qué es lo importante, ¿verdad? Y en este sentido, la próxima clase lo que vamos a ver entonces, ¿por qué adquirió la relevancia que adquirió uno de los aparatos que hace que toda esta convergencia, como decíamos, de soft, de hard, de redes y además de contenidos, se produzca en un solo aparatito como es hoy en día nuestro celular, ¿verdad? Lo vamos a ver de un punto de vista de la comunicación, pero lo vamos a ver también de un punto de vista tecnológico, y ahí va a estar Gonzalo adiestrándonos en las cuestiones que son estrictamente, digamos, tecnológicas. Gonza, está tu cierre, adelante, por favor. Bueno, no, lo que comenta Marce, mi idea o mi aporte a todo esto, porque el núcleo de esto es la comunicación, es poder aportarles algunas cuestiones tecnológicas para poder entender desde cierto nivel, si alguno quiere profundizar en algo bárbaro, y después que nos den feedback también, a ver si encontramos el balance perfecto que queremos encontrar respecto a estas cuestiones, entender un poco la tecnología, cómo se van dando las cosas, esto que decía hace un rato, no, que las cosas nos pasan porque sí, digo, por qué funciona como funciona el celular, internet y demás, sino que cuáles son las cuestiones tecnológicas que hay detrás, algunas cuestiones físicas que hay detrás, y al final de todo es naturaleza, porque la tecnología digital como la vemos es el procesamiento de la naturaleza manifestándose de diferentes formas, y nosotros aprovechándolas, o es la idea, aprovecharla y que no se aproveche la tecnología de nosotros para poder hacer uso de eso, ¿sí?
Así que bueno, después abierto a las cuestiones que surjan en ese sentido. Y perdón que ando con muy poca voz hoy, pero parece a propósito. Tampoco se perdieron mucho de mi parte, pero disculpen. Repetimos, cualquier consulta, duda, profundización de alguno de los temas, nos piden a través del aula virtual y les ponemos a disposición. Como siempre, la idea es no ponerles capítulos o resúmenes, sino ponerles los libros que nosotros consideramos que son importantes para que ustedes los puedan tener en el momento que ustedes tengan tiempo, luego poder recurrir, digamos, a la lectura, digamos, completa de ese libro, digamos, en particular. Si quieren hacerle alguna pregunta, consulta, bueno, estamos a su disposición antes de hacer el cierre. ¿Ha quedado todo muy claro? No se entendió nada. No, muy claro, aparte están las lecturas, están las clases de ustedes, me encantó el mapa interactivo de los cableados submarinos de internet, está buenísimo eso. Es impresionante eso. Porque uno siempre tiene la idea de que internet es algo medio etéreo, medio, viste, irreal, la nube. Inmaterial, claro, la nube, eso, allá arriba sabe Dios dónde. Y perdemos el tomar en cuenta que es algo bien concreto, bien material. Concreto, es una infraestructura que está presente, que alguien la pone, que alguien la hace funcionar. Y que las bases de Google están adentro de las bases de la NASA. Esa es un poco la idea que se puede ver, digamos, en las estructuras reales. Digamos, cuando hablamos de la nube, hablamos de esta cuestión, como decía Gonzalo, etérea, digamos, como que cuando está ahí, la nube está ahí, y en realidad son finalmente infraestructuras, son granjas, son servidores con conexiones, digamos, de cable que finalmente hacen que esa información, esos datos se distribuyan de un lado al otro con la velocidad que hoy en día nosotros podemos ver. Repetimos entonces, próxima clase, vamos a ver el tema de la convergencia. Y esto nos va a dar pie para la última de las clases. La centralidad, lo que hemos visto nosotros, es cómo además chicos manipulaban su teléfono celular y se convertían en periodistas ante la tragedia en el capítulo que nosotros le dimos a ustedes. Sí. Por eso vamos a tomar el concepto del smartphone, lo vamos a ver desde el punto de vista tecnológico, y a su vez lo vamos a ver desde el punto de vista comunicativo, por qué, digamos, adquiere esa relevancia. Recordemos que para la industria el teléfono, lo que era el teléfono móvil, era intrascendente, era un servicio menor. De hecho, no creían las empresas que se iba a tener la acogida que finalmente tuvo. Y en esto, volvemos al mismo punto, esta idea del determinismo tecnológico, de lo natural, de lo que yo creo y le presento, digamos, a la sociedad, cosa que eso no existe. En realidad hay un constructivismo y ahí hay una apropiación, un uso, un cambio, y hay una negociación permanente entre los que crean la tecnología y los que consumen la tecnología. Con un problema que hoy en día tenemos, donde la figura del experto y del Lego comienza a no ser tan concreta, en toda esta idea que vamos perdiendo como esa línea divisoria. O sea, no tenemos tanta claridad en esta idea que siempre tuvimos, ¿no? Entre que era el conocedor, el científico, el que proponía, y finalmente el Lego. Hoy tenemos utilización de parte de tecnologías de personas que en muchos de los casos, como empezábamos comentando con Fabián, no han tenido, digamos, lo que es la sistematización de una carrera universitaria, ni mucho menos. Y hoy en día manejan instrumentos, técnicas, digamos, de comunicación mejor que en aquellos que han pasado, digamos, por la universidad. Y esto está haciendo entonces también dispar en lo que es también el mercado laboral de la comunicación y el entendimiento también de la comunicación. Si les parece, entonces nos encontramos la próxima semana. Ha sido un gusto, muchas gracias por su participación, porque siempre es rico esta posibilidad de tener un diálogo, que muchas veces el Zoom no permite, pero esto realmente para nosotros ha sido enriquecedor escuchar también su testimonio y su acompañamiento. Muchas gracias. No vayan a ver Gran Hermano, les pido por favor, siempre le digo a mis alumnos eso, les pido por favor que no hagan eso. Se rajan los lentes. Se rajan los lentes. Y nos volvemos a encontrar en el próximo encuentro. Muchas gracias. Nos vamos a ver Black Mirror. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego.